Bueno, la doctora Isabel Pellicer, bienvenida. Estamos sumamente complacidos y complacidas de tenerte acá. Es un gran honor para la Universidad de Costa Rica, un gran honor y una gran alegría también para la Escuela de Psicología y para la maestría en Psicología Comunitaria. Isabel es doctora en Psicología, máster en Investigación en Psicología Social, es coordinadora del máster en Intervención y Gestión Ambiental, Persona y Sociedad, de la Universidad de Barcelona y de la Autónoma de Barcelona, profesora de la sección de Psicología Social de la UB y del Departamento de Psicología Social de la Autónoma de Barcelona y colaboradora de la UOC, miembro de Psicosao, Grupo de Investigación en Psicología Social, Ambiental y Organizacional, y de GRICS, Grupo de Investigación en Interacción y Cambio Social de la Universidad de Barcelona. Muy bien, Isabel, vamos a tener un periodo a cargo de Isabel propiamente y después vamos a tener un periodo de comentarios, preguntas por parte del estudiantado y del público que nos visita. Bienvenidos y bienvenidas al estudiantado y a las personas también que no son parte del grupo de investigación 4, de investigación cualitativa, que nos visitan. Muy bien, Isabel, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotras, Priscila, Catalina, y muchas gracias a la universidad por darme la oportunidad de compartir este tiempo con vosotros. Me gustaría que, aunque al final, como comentaba la doctora Priscila, tenemos un espacio para compartir las dudas que tengáis y hacer una reflexión conjunta sobre los temas que os pueda suscitar la presentación que os voy a pasar ahora. Me gustaría que si en cualquier momento tenéis alguna duda, pues me paréis y lo aclaramos, o si queréis que amplíe algún tipo de información que esté dando, pues también que lo hagáis libremente, porque este espacio lo entiendo como un espacio que nos da la oportunidad de conversar, dialogar y reflexionar conjuntamente sobre los temas que me han interesado a lo largo de mi trayectoria, ¿no? La metodología cualitativa y en especial, y esa tarde, mediodía, noche en Barcelona, las metodologías móviles y el espacio urbano, entendido como ese espacio urbano como el organismo vivo que algunos autores hablaban, ¿no? de la suma de la carne y piedra, como os decía Sennett, de que no se puede entender la interacción de las personas en el espacio sin tener en cuenta lo físico, las posibilidades que abre, y al mismo tiempo no podemos entender la construcción física sin conocer todos los elementos sociales que la componen y que le dan forma y vida y que nos permiten interpretarlo de una manera determinada. Pues bueno, si os parece, voy a compartir la pantalla. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Perfecto, genial. Perfecto. Vale, pues ahora me pongo aquí para veros a vosotras, que es lo más interesante, y empezamos. Pues bien, cómo yo llegué a las metodologías móviles y lo que aporta el transitar por el espacio. Es el primer punto en el cual quería detenerme en esta sesión y contaros un poquito, ¿no? Yo llevaba muchos años interesada en esto que os comentaba de lo urbano y me interesaba conocer lo colectivo, ¿no? Pablo Fernández Kislev nos decía que lo colectivo emerge de las ciudades y en El espíritu de la calle fue el libro que para mí resultó muy evocador y habría este punto que os comentaba de la importancia de que para conocer una ciudad, para conocer las personas, una sociedad que la habita, tenía que fijarme en cómo era esa ciudad. Y a mí me interesaba mucho perderme, caminar, practicar y me interesaba ver en ese entonces cómo las tecnologías tenían un impacto en las relaciones entre las personas. Y para verlo, pues como en toda investigación, hay un punto que tienes que ir tomando las decisiones estratégicas. Y decidí no ir a preguntar a las personas cómo ha cambiado tu interacción con los demás desde que tenemos tecnología, desde que utilizamos el móvil, desde que estamos envueltos de tecnologías. Y me interesaba verlo con mis ojos y hacer botánica de asfalto, que digo yo. Me interesaba perderme, fijarme y era algo que siempre me ha guiado, ¿no? Me gusta observar los comportamientos de los demás y irlos observando.
a medida que los iba observando y que me interesaba, me daba cuenta de que no estaba haciendo lo que es propiamente observación participante, sino que yo me quedaba apartada y no participaba. Me estaba de alguna manera alineando de lo que ocurría, por lo tanto no podía considerarlo observación participante. Así que me fui acercando a distinta literatura, a distintas maneras de verlo, y llegué a conocer lo que comentaba Debord el 1958, que es un punto de partida, y lo que comentaban los situacionistas de que era la deriva. La deriva era esa capacidad de perderse en el entorno cotidiano y fijarse lo que acontecía en él e intentar sacar a la luz todas esas relaciones sociales y hacer esa mirada crítica de lo que ocurría y cómo se configuraba el espacio y cómo la sociedad construía ese espacio y al mismo tiempo le daba forma, y así yo podía hacer esa lectura de la sociedad. Así que ya tenía por un lado mi interés por las tecnologías y mi interés por perderme y mirarlo de esa mirada del flaner que quiere conocer, ¿no? El hombre de la multitud, del que nos hablaban distintos autores como Poe, o que buscaba conocer un poquito todo ello. Para hacerlo, me acerqué a unos espacios que para mí eran paradigmáticos de aquel entonces. Estamos hablando de que eran el 2005, 2006, y esos espacios que para mí eran paradigmáticos era lo que otro autor, Marc Augé, hablaba como no lugares. Pero para mí hablar del no lugar era un despropósito, porque todo lugar desde este punto de partida del que os estoy hablando, antropológicamente existía, por lo tanto no podía hablar de un no lugar. Y eso me generaba un problema. Decía, bueno, un no lugar para mí es un sitio que no existe. Me siento más cómoda retomando a Foucault, que unos años antes nos hablaba de unos espacios heterotópicos. ¿Qué nos Ujú. decía Foucault de los espacios heterotópicos? Pues Foucault nos contaba que eran aquellos espacios donde todo era posible, donde ocurrían muchas cosas y que eran esos emplazamientos que abrían como unos cursos de acción. Y por eso me interesaba más esa visión. Así que me fui acercando hasta llegar a la conclusión de que esos espacios de los que nos hablaba Foucault anteriormente, esos no lugares a los que a Marc Augé también evocaba, eran para mí los espacios de tránsito y eran los espacios que tenían sentido en ese mundo hiperconectado del que me interesaba acercarme y estudiar. Por lo tanto, yo empecé a hablar de los espacios de tránsito porque a la característica que todos los autores que estaba leyendo en ese momento, tanto si venían de sociología como de psicología social, como de geografía, como de las distintas ciencias sociales, me estaban hablando, eran de la globalización, de la movilidad, de todos estos tránsitos que habían, ¿no? Por lo tanto, empecé a interesarme por qué ocurría en esos espacios, ya que eran donde pasábamos más tiempo. Es a partir de aquí que me acerqué al metro y quise averiguar qué es lo que pasaba. Al acercarme al metro, al acercarme al tránsito, al acercarme a la globalización, me encontré en que habían unos autores que nos hablaban del paradigma de la movilidad, Urri, Scheller, no sé si conocéis el paradigma de la movilidad. Básicamente, lo que nos vienen a contar esos autores es que ha existido un cambio en las formas de vida de las personas y que todos experimentamos distintos tránsitos de nuestras vidas. Lo que antes era unas sociedades más estáticas, que vivíamos, crecíamos y moríamos en los mismos emplazamientos, ahora no era así. Ahora nos desplazábamos cotidianamente para ir a trabajar en distintos sitios, por lo tanto nos convertíamos en consumidores a tiempo parcial de distintos territorios y al mismo tiempo todos experimentábamos unos tránsitos vitales, o todos experimentamos, porque todavía es vigente, unos tránsitos vitales que permiten que, por ejemplo, yo ahora esté aquí gracias a la tecnología, pero que seguramente muchos de vosotros conocéis o habéis experimentado viajes por todo el mundo, habéis ido a formaros en distintas partes o tenéis el proyecto de iros a formaros. Cata en breve la tendremos aquí en Barcelona viviendo un periodo de tiempo aquí en Barcelona y todos tenemos amigos que están en distintas partes del mundo. Por ejemplo, yo el fin de semana he estado con una videoconferencia también que nos permite con amigas que habíamos crecido juntas en el mismo pueblo y que una la tengo viviendo en Edimburgo, la otra en Londres, la otra está en Múnich. Yo estoy en Barcelona y la otra sí que se quedó en Castellbisbal, cerca de Papiol, que es donde yo nací. Por lo tanto, es muy habitual que la gente tenga todos estos tránsitos, los hijos se vayan a vivir temporadas o para siempre a otros países, y eso modifica las maneras de relacionarnos las personas.
Y lo que antes se había transformado en un elemento traumático, el desplazamiento era algo más traumático y perdíamos las raíces y teníamos que volver a hacerlas, ahora ya no. Por lo tanto, que la movilidad es el elemento que teníamos en común y que nos ayudaba a explicar todos estos temas de la globalización, de la interconexión y que me permitían al mismo tiempo trabajar la movilidad desde esta manera de cómo afectaba a las sociedades, a las relaciones entre las personas y cómo nos permitía al mismo tiempo las tecnologías, que es otra de las herramientas que me interesaba trabajar, que no fuera traumático. Mantener este contacto que decíamos yo con mis amigas con sus familias y yo con mis sobrinos cuando se han ido a estudiar fuera o esos distintos elementos, ¿no? Lo que nos permite continuar conectados en la distancia. Así que nada, mi interés, ¿dónde puedo ver a todo esto que ocurre y dónde puedo estudiar esto? Me fui al aeropuerto, pero el aeropuerto era demasiado complicado para mí ver todos esos movimientos y ocurrían bastantes cosas, entre las cuales también hay unas medidas de seguridad súper bestias que dificultan mucho que haya una investigadora por allá generando unas sensaciones ambiguas a los de seguridad y siendo un elemento un poco distorsionador. Así que busqué otro emplazamiento que me diera ese punto que me interesaba de ver cómo la gente se desplazaba y qué hacía durante los desplazamientos, ya que era algo tan cotidiano en su vida. Así que me fui al metro, concretamente al metro de Barcelona, que es la ciudad donde vivía. Cuando estaba en el metro, derivando, como os he contado, que me perdía por las líneas y miraba qué pasaba, ocurrió una cosa que era muy divertida, que es que me di cuenta que ese espacio no estaba pensado para que una investigadora estuviese allá. No había ningún sitio donde pudiera apartarme y no causar problemas a los flujos de las personas que entraban y salían cuando llegaban los metros. Y eso me dio que pensar, ¿no? Y fue cuando fueron emergiendo mis dudas y cuando empecé yo a tener muchísimas reflexiones que quería poner en mi diario de campo, que quería contar y que creía que era una forma de hacer emerger el conocimiento, porque era algo que me había pasado a mí como investigadora y que me interpelaba el propio espacio, era el espacio el que me estaba contando algo. Pero como sabéis, investigar es una práctica social que está dentro de un contexto social donde tienes que pasar por distintos filtros, ¿no? Y eso era bastante complicado de argumentar, pero ya me estaba abriendo un poco la vocación para conocer qué es lo que estaba ocurriendo. Así que me di cuenta de que cuando tenemos que investigar tenemos que tener muy claro el objetivo. Estoy convencida de que siempre cuando os cuentan metodologías, os dicen que en cualquier investigación tenemos que tener muy clara la pregunta y el objetivo de investigación. Y tenemos que ser coherentes con todo lo que estamos haciendo con ese objetivo de investigación. Pues yo, como tenía el objetivo de investigación de conocer cómo la sociedad actual en los espacios de tránsito y qué ocurría allá, pues tenía que buscar algo que me permitiese dar respuesta a esto. ¿Y cómo podía dar respuesta a esto? Pues preguntando a la gente, pero al mismo tiempo no podía desdeñar lo que yo me había encontrado como investigadora, que era precisamente que habían unos elementos que me daban información. ¿Qué elementos habían? Pues, por ejemplo, encontrarme unas papeleras transparentes me contaba algo de los miedos y de los miedos líquidos de Bauman, y lo podía ir relacionando. Encontrarme todas esas cámaras de seguridad y los avisos también me contaban cosas del panoptismo, y eran cosas que cuando estaba hablando con los informantes, con los participantes, no me aparecían, porque ya los teníamos tan integrados de que a veces no los deconstruíamos, no los problematizábamos, porque ya los dábamos por supuestos de nuestra experiencia de socialización previa. Por lo tanto, cuando me hacía las preguntas de investigación, me encontraba con la necesidad de saber quiénes eran mis compañeros de diálogo más apropiados, quién me podía dar la información que buscaba para tener las respuestas que me interesaban. Y en ese caso, como os decía, para mí las tecnologías eran muy importantes, igual que el espacio físico. El hecho de no encontrar un rincón en las andalas del metro donde poder pararme como investigadora, pues me daba muchos elementos de reflexión, pero me daba también esa mirada que cuando veía una mamá que tenía algún problema con el bebé y tenía que cambiarle el pañal o le pasaba algo, pues quedaba en medio y tampoco encontraba un sitio donde estuviese cómoda.
Por lo tanto, me daba unos elementos que me permitían entender ese espacio, en este caso la andana del metro, por ejemplo, como un espacio de flujo donde no estaba previsto que nadie se parase para no afectar ese flujo. Y si alguien se paraba, era lo anormal en ese espacio y rápidamente era controlado por los vigilantes de ese espacio. Por lo tanto, aquí emergía ese doble papel, ¿no? Ese qué ocurre cuando estoy hablando con alguien sobre el espacio, que me cuenta, y qué ocurre cuando yo estoy observando, cuando yo estoy derivando, cuando estoy practicando el espacio urbano, cuando me fijo. Y aquí empezó el primer tema y es creo que cuando yo realmente descubrí la potencia de las metodologías móviles, que es que me di cuenta que me regían unos procesos psicosociales de manera espontánea, tanto cuando estamos compartiendo las personas, que contamos nuestra experiencia en el espacio, si ahora yo os pregunto, ¿cuál es vuestra experiencia en el metro? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo son los transportes aquí en Costa Rica? Ah, pues aquí y seguramente lograríamos tener un discurso grupal y a partir de la experiencia de uno y de otro, pues sacaríamos una conclusión o unas ideas que nos ayudarían a acercarnos a la comprensión de cómo es o cómo es la experiencia de pasar por estos espacios. Pero si vamos juntos a estos espacios, también nos vamos a encontrar interpelados. Y entonces es cuando surgía ¿y por qué no sumamos en lugar de restar? ¿Por qué nos tenemos que limitar a hablarlo y no podemos transitarlo? ¿Por qué no podemos sumar y dejar que sea el propio espacio el que nos sea ese punto detonante para que nos salgan preguntas, elementos o reflexiones que podamos compartir con esa persona que puede ser usuaria o que puede ser experta de ese espacio o que tiene que decir? Muchas veces cuando lo poníamos en práctica nos dábamos cuenta de que los casos insignificantes o cualquier incidencia que había ayudaba a que se abriera todo un relato y nos contasen unas historias que de otra manera no hubiesen salido seguramente, hubiese sido mucho más difícil o más ardua que hubiesen salido. O quizá yo como investigadora hubiese tenido que tener mucho más trabajo para documentarme y hubiese tenido que dedicar muchos más recursos para llegar a conocer a todos esos casos que habían surgido de una manera espontánea. Por lo tanto, el punto de acercarme a las metodologías móviles fue ese, darme cuenta de que si yo iba al espacio donde ocurrían las cosas y me acercaba donde pasaban las cosas, tenía doble información, con la persona informante más con lo que el espacio me contaba, ¿no? Yo aquí os ponía unas cuantas imágenes para relatar esto que os digo, ¿no? Darte cuenta de que para subir a esta persona está subiendo aquí el carro con las manos, es un elemento que nos habla de cómo se ha construido este espacio. Yo podría preguntarle a esta persona, y seguramente lo haría, ¿no? Oye, ¿por qué lo haces así? Y podría contarme, no, es que no está adaptado este edificio a los carros, o quizá me diría, sí que está adaptado, pero la rampa está al otro lado y en ese otro lado hay un grupo de gente con la que no me siento cómoda pasando por delante porque me puede interpelar y me daría pie a todo un relato que me ayudaría a comprender lo que estamos estudiando si estamos estudiando cómo es la apariencia física del espacio, por ejemplo. El hecho de que aparezcan unos carteles, pues también nos ayuda a preguntar o a reflexionar o decir, oye, ves que está adaptado, utilizas la parte adaptada, porque sí, porque no, es más difícil, es más fácil y nos damos cuenta si realmente funciona, cómo está pensado, cómo no está pensado para la movilidad reducida el espacio. Que de otra manera generalmente no nos da pie a que pueda ocurrir estos elementos, ¿no? O tú sueles pasar por las rampas, no, no paso por las rampas porque no me hace falta o porque están en el lado oscuro o nos dan distinta información. Por lo tanto, era una información que estaba en el espacio, que no era menospreciable y que la podíamos capitalizar si realizábamos las actividades directamente en el espacio donde ocurrían las cosas. Y por eso fue cuando buscábamos esos compañeros de diálogo apropiados, ya no solo a los informantes y los participantes, sino ir a esos espacios que nos podían facilitar que emergiesen esas respuestas o esos datos que estábamos buscando, que es al fin y al cabo lo que nos ayuda a tener una recogida de datos rica y nos aporta más opciones de cara a analizar e interpretar lo que estamos buscando en estas investigaciones. Entonces, esto me llevó a conocer lo que eran los métodos móviles, a acercarme al trabajo que habían hecho autores como Urri, Scheller, Kreschel
y distintos autores que separaban en los métodos móviles, en los paradigmas de la movilidad y en esa necesidad de hacer lo que yo estaba haciendo de otra manera, ¿no? Lo que hacíamos con los métodos móviles era optar por una recogida de datos donde se producían para intentar lograr esa comprensión más amplia de lo que estábamos investigando. Nos estamos demarcando claramente los postulados de la metodología cualitativa. Yo sé que aquí tenemos expertos en metodología cualitativa que compartimos este punto. ¿Alguien se anima a contarme cuál es la esencia de la metodología cualitativa? A ver. A ver. Es lo que decíamos, ¿no? Si estás en clase presencial puedes decir, a ver, tú, ¿qué haces cara de aplicada o aplicada? O es más fácil interpelar, ¿no? Aquí no sé si hay alguien que se atreve a decir cuáles son los postulados de la metodología cualitativa o en qué se diferencia de la A ver, cuantitativa. chicos, chicas, lo hemos estudiado mucho. Sí, ¿no? Cata me ha dicho que sí, que la metodología cualitativa era el punto que nos anclaba. Sí, exacto. Bueno, tampoco no quiero hacer pasar un mal rato a nadie, pero lo que sí que es verdad es que la metodología cualitativa nos permite muchísimas cosas que no nos permite la cuantitativa y que al mismo tiempo la manera de ver y entender los datos que recogemos y la posición de el sujeto-objeto, del investigador en todo ello, al fin y al cabo el objetivo final, no buscamos generalizar, no buscamos hacer una teoría grande y elocuente, sino lo que buscamos es una comprensión con profundidad del fenómeno que estamos intentando buscar. Y lo hacemos desde esta, yo a veces digo, humildad de querer decir, no me interesa hacer una generalización, no me interesa hacer una teoría, sino lo que quiero es comprender con detalle algo, un fenómeno, y ese fenómeno no me hace falta que sean todos, y busco lo que es significativo, no lo que es generalizable. Por lo tanto, desde este postulado, desde esta manera de ver y entender qué es investigar, el papel del investigador ya no tiene que ser objetivo, ya no tiene que ser neutro, porque partimos de la reflexividad. Partimos de poder decir, oye, yo desde mi posición, yo como investigadora blanca, y aquí es otro de los elementos que me pasó, ¿no? Catalana, casada con niñas, y todos que he estudiado en la autónoma, que he leído estos libros, que me han traspasado esas experiencias, vivo este espacio de esta manera. Y si no fuera yo, si fuera otra persona, lo viviría de otra manera. Pero no pasa nada, porque yo os cuento desde mi voz, desde mi experiencia y con todas estas personas con las que me han interpelado y a las que he interpelado y en este espacio. Precisamente, ¿no? Y en esta posición que me hace sentir tan cómodo de la metodología cualitativa, de pasar del objeto al sujeto y de buscar entender lo que ocurre a través de buscar de estas personas que me acompañan en el trayecto y hacer lo reflexivo, contarlo, es precisamente lo que me permite los métodos móviles. Así que lo que nos permiten los métodos móviles es con una clara orientación hacia los estudios de casos, la utilización de protocolos de trabajos especialmente abiertos y flexibles, porque no pasa nada si nos salimos de la muestra, no pasa nada si ampliamos, si variamos, porque queremos entender, queremos comprender, no queremos hacer un elemento de demostración, de verificación o de Falseamiento. Falseación. falseamiento. Sí. Sí, gracias Priscila, me había quedado aquí un poco encallada, gracias. Sino como lo que queremos hacer es otra cosa, nos permite esta flexibilidad y estar abiertos a lo que acontezca. Estar abiertos a lo que acontezca es lo que nos permite precisamente o nos aporta las metodologías móviles. Luego también, precisamente, inserir mi rol, el papel del investigador en este tejido de lo que ocurre, me permitía hacer estas lecturas. Por lo tanto, era otro de los aportes de los métodos móviles que no buscan rehuir de qué es lo que te ocurre tú, a ti como investigadora. No, tú como investigadora puedes preguntar, tú como investigadora puedes interpelar y tú como investigadora tienes la obligación de contar qué es lo que te ocurre y cómo lo Exacto. estás vivenciando tú. ¿Sí? Por lo tanto, y es desde la pregunta, Isabel, que eso es muy importante, desde la pregunta de sí, investigación, o sea, desde la pregunta ya uno está metido hasta aquí. sí. Sí, sí, es que es eso, es desde la pregunta
Y es precisamente desde el primer momento ir haciendo esta tarea de la reflexividad, ¿no? Que es tan difícil y que cuando yo cuento cosas de metodología cualitativa, siempre me dicen, pero ¿eso cómo lo hacemos? Pues esto lo tienes que hacer emerger y siendo, como os decía, ¿no? El punto este de ir contando, ir relatando cómo has llegado tú a ese interés, cómo te has acercado y cómo Exacto. tu papel te condiciona. Yo Ujú. tengo una anécdota sobre esto, que es que tenía un compañero de doctorado en aquella época que era mexicano y él siempre me decía que cuando íbamos juntos a los espacios de tránsito, especialmente cuando íbamos juntos a un aeropuerto, que a él siempre lo miraban desde la sospecha. Y a mí siempre me miraban desde pasa sin mirar el pasaporte, ¿no? Me decía, tú tienes muy fácil pasar por cualquier control de aduanas, nunca te van a parar o nunca te paran. A mí sí. Y me acuerdo que reflexionábamos, ¿no? Y era cuando también me daba cuenta de que era importante que yo contase mi condición. Porque igual que yo hace un momentito os he puesto una imagen de una señora que iba con un carro con una niña, eso me pasó a mí. Yo cuando tuve las nenas, pues estaba especialmente sensible en qué estaciones de metro estaban adaptadas o no para que pudieras ir en cochecito. Y tenía mi mapa mental de qué estaciones tenía que evitar si no quería tener que pedir ayuda o subir con el carro, las niñas y la compra a cuestas. Y eso hacía que hiciera una lectura determinada y que me fijase en unas cosas y no otras. Pues con el caso de este amigo mío, pues también era la reflexión, ¿no? Que decíamos de la importancia del papel del investigador para reflexionar o no. Hace muy poquito me llevé a los estudiantes del máster a derivar por Barcelona y fue muy bonito porque habían, no sé, era un grupo muy pequeñito, creo que eran unas 8 o 9 chicas y había un único chico ese día. Y yo estaba preguntando por la percepción de inseguridad en el espacio público y el chico me decía, no, yo no comparto lo que me están diciendo ellas. Y cada una me estaba contando un relato distinto de los mismos emplazamientos donde nos parábamos. Y había que me decía, yo aquí me siento segura porque hay skaters, porque yo nací en no sé qué ciudad o en qué país donde es habitual que haya muchos skaters y estas tribus urbanas me hacen sentir como en casa. Y otras me decían, yo me siento súper insegura en esta plaza, porque has visto todos esos skaters con esta pinta que hacen y los grafitis que hay. No, no, yo no me pararía aquí. Y era muy divertido ver cómo emergían estos bagajes que os comentaba, ¿no? Pero al mismo tiempo que es divertido ver cómo el chico me decía, yo no tengo percepción de inseguridad, pero al cabo de un rato cuando los hice ir solos a pasear y volvieron, me dijo, pues sí que lo he experimentado, ¿eh? Porque hace un momentito me he metido en un sitio donde yo era el único extranjero y me he sentido súper mal y me he sentido súper incómodo y he venido rápido porque no estaba cómodo. Tienes razón, ¿eh? De que también, a pesar de ser un hombre, también me puedo sentir en situaciones incómodas. Pues ese rol es el que creo que tenemos y esa mirada que adoptar y contarla y contar quién somos y desde dónde hablamos cuando estamos haciendo investigación, ¿no? Como Priscila decía, desde el minuto cero, pero que cuando estamos haciendo una recogida de datos con una metodología de este estilo, como os cuento, en el cual el investigador puede ir solo si está derivando o está haciendo observación participante, o puede ir acompañado, como cuando Cata hace las entrevistas de movimiento, por ejemplo, pues es importante no contar que las preguntas salen de ti como investigadora y que como investigadora tienes ese bagaje, ¿no? Del que estábamos hablando. Por lo tanto, es permitir que ese rol que tú como persona investigadora pues puedas entrar en lo que está ocurriendo para también poder poner voz a lo que estás contando. Es este reconocimiento explícito de este papel del investigador que os estaba diciendo y de cómo no tenemos que ocultar todo lo que estamos viviendo, nuestras experiencias, sentimientos, sensaciones, sino nos pueden servir para interpelar. Y luego es sacar a la luz, ¿no? La potencia, como os contaba, del entorno y el contexto en la producción de los datos. Y es reconocer la performatividad, como hay unos espacios que abren unos cursos de acción y cierran otros, y como la arquitectura y lo físico pues hace que ocurran unas cosas y que actuemos como grupo colectivo de otras. Aquí, cuando a veces hago recorridos o salgo con estudiantes o porque alguna investigación lo requiere por algún espacio y vas acompañado con alguien, ese alguien a veces ves que cambia de cera y de una manera inconsciente casi, ¿no?
cuando tú le preguntas, oye, ¿te has dado cuenta de que hemos hecho una U, que hemos cambiado de cera y luego hemos vuelto a volver al mismo sitio? ¿Por qué has hecho este itinerario? Y dice, no, es que esa parte hay ese grupo, esa comunidad que siempre está allá y que me siento incómodo, o hay una salida de un instituto y los jóvenes están por el suelo, o hay esos que fuman alguna sustancia que le resulte perturbadora, cualquier cosa de estas, y que lo hace de manera inconsciente y que no me lo hubiese contado, ¿no? Por lo tanto, sacar la luz de esta performatividad de por qué hacemos las cosas, pues es un elemento que nos permiten los métodos móviles, ¿no? Es la importancia de lo espacial y también darle voz. Igual que estábamos diciendo hace un momento que queríamos dar voz a, al investigador, no ocultarlo, también le queremos dar voz a lo urbano y que al fin y al cabo es lo que yo estoy estudiando desde hace tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en ese entorno, en la ciudad, en los grupos que viven en la ciudad, en algunos barrios, en algunas zonas, o cómo es transitado, cómo es significado o cómo es vivido ese espacio, ¿no? O qué ocurre en esos espacios para que sean considerados conflictivos o inseguros o esas cosas que me interesan. Pues bueno, como hace un momento estábamos comentando, es muy importante todo lo que nos aporta la metodología cualitativa, porque básicamente las metodologías móviles yo entiendo que es llevar al máximo exponente todos los postulados de la metodología cualitativa, porque los vamos aplicando. Y por lo tanto es una apuesta ontoepistemológica que de estas técnicas que se basan en concebir la investigación social como esta adopción que os decía, ¿no? Que busca comprender y describir, conocer el constructo determinado y las condiciones bajo las que operan, que nos permite una producción de conocimientos situados, como nos aportaba Haraway, que comentaba la importancia, ¿no? De decir desde dónde hablas y que todo conocimiento no es neutro, sino que está situado en alguna parte, pues hacerla emerger y sacarla a nuestro favor. No es negativo, al contrario, es positivo. Y por lo tanto es esta apuesta, ¿no? Decir, vale, esto es así, tenemos que hacerlo evidente y es bueno. ¿Y qué, no? Como decía yo cuando al principio empezaba, hace unos años, que tampoco la metodología cualitativa no tenía la fuerza que tiene ahora, ¿no? Sino que era difícil de publicar, difícil de argumentar en los congresos y que era complicado, ¿no? Ahora sí que tenemos la suerte y creo que hay el punto de inflexión, ¿no? Del 2018, cuando incluso la APA llegó a hacer un artículo donde contaba cómo se tiene que evaluar los textos desde la metodología cualitativa porque juegan a una dimensión distinta que los otros textos, ¿no? Y para mí era como el elemento de que siempre nos lo han puesto difícil publicar, sea capaz de decir, hey, no, que no los estamos publicando porque los medimos con una lógica que no es la suya. Tenemos que cambiar la lógica, es importante. Y precisamente es esto, ¿no? Esta lógica, este jugar con otras reglas, lo que es importante y es positivo, tenemos que ser coherentes, ¿no? Como acababa de comentar Priscila, desde la pregunta de investigación tenemos que buscar esa coherencia en todo lo que hacemos, tenemos que buscar esta lógica ontoepistemológica, desde cómo entendemos el conocimiento y cómo entendemos la relación del investigador con el conocimiento, con lo que buscamos. Por lo tanto, es ese elemento, ¿no? que encuentro que es potente y que tenemos que entender la investigación social de esta manera para podernos acercar de una manera más rica, compleja y quizá conociendo casos más pequeños, quizá, pero que considero que es interesante. Y al mismo tiempo, pues es buscar reivindicar los relatos inclusivos, no discriminatorios, militante, que militamos a través del feminismo epistemológico, ¿no? Otra de los intereses, ¿no? Es un poco lo que nos aportan, o como mínimo a mí me aportaron los feminismos epistemológicos, que es abrir, dar voces y romper esa hegemonía patriarcal y de la persona que está en el centro y buscar las relaciones con las otras personas, ¿no? Los olvidados o para quien no está proyectada la ciudad, en este caso, que vale la pena conocer las problemáticas y conocer estos otros ángulos, ¿no? Y sacudir, salir de las zonas de confort. En este caso, yo como investigadora, ponerme en situaciones vulnerables, porque salir de la comodidad del estudio, del despacho, y va a ir a transitar, ir a pasar miedo, como algunas veces nos ocurre, ¿no? Que se te hace, estás con un grupo y se te hace de noche y dices, bueno, soy la responsable de estos chicos y chicas y qué nos puede pasar aquí porque hemos ido a parar más lejos de lo que tenía previsto. Y todo esto te quita de la comodidad como académica
pero al mismo tiempo te enriquece a ti y a tus estudiantes, ¿no? Y es buscar esta manera de abrir y salir de esas posiciones hegemónicas que se han creado, a partir de las cuales vamos a entender, vamos a estudiar, vamos a buscar y vamos a realizar nuestras investigaciones. Pues precisamente, ¿no? Reivindicar estas otras voces, esas otras situaciones y esos otros prismas de un mismo ángulo, ¿no? Salir del confort y salir de los cánones quizá más oficiales o estructurados. Ujú. Bueno, en resumen, lo que nos aporta o cómo entiendo las metodologías móviles, ¿no? Pues dan ese valor epistemológico de las emociones, las sensaciones de los participantes cuando ocurren, porque eso nos cuenta un relato, cómo te sientes, cómo estás. Y a veces te deconstruyen y a veces te ayudan a que te extrañes o problematices, decir, ¿y ahora por qué me siento insegura aquí? Ah, es que hay poca luz en esta calle. Ah, es que no veo suficiente. Ah, es que está llena de grafitis y yo no me siento cómoda en los grafitis. Es que hay mucha gente, hay poca gente. Pues precisamente, ¿no? De cómo te sientes, que es algo que yo suelo preguntar cuando estoy haciendo, depende de qué tipos de exploraciones urbanas a las personas con las que estoy. Oye, ¿y cómo te sientes? Pues no, mira, ahora me siento más intranquila o me siento mejor en este espacio. ¿Y por qué? Y a partir de aquí puedes sacar un relato. Luego, esto que os contaba, ¿no? De la persona investigadora como una herramienta. No hace falta que sea neutra, no hace falta que sea exacto, sino es una herramienta más. Reconocer la posición, la reflexividad es lo que nos va a ayudar. Al conocimiento como el producto de la interacción. Y la interacción en un sentido amplio, con las personas y con el espacio donde ocurren las cosas. Por eso os ponía el más, ¿no? Lo más amplio posible, dejar ese espacio a que ocurran cosas y salir, ¿no? de los constructos. Yo siempre digo que, y eso no significa que no haga cuestionarios, yo hago cuestionarios a veces, pero a dejar el espacio para que me puedan contar cosas, para que ocurran cosas, es ideal. Y la necesidad de recoger información con otros mecanismos, ¿no? Yo me encontré en que quería estudiar algo que solo preguntando no era suficiente, que me había dado cuenta de que habían, el espacio era un agente que nos interpelaba y que no lo podía menos tener o no lo podía y quería silenciar. Y el no silenciar las voces es lo que nos lleva a las metodologías móviles. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Voy. Sí, perfecto. Vale, vale, es que no tengo muy claro cuánto rato queríais que estuviera contando cosas y yo me puedo enrollar mucho o ir más rápido, depende de lo que me pidáis. Algunas de las metodologías móviles o algunas de las más utilizadas es la observación participante, que es como os dije por donde yo empecé. Luego las etnografías también nos permiten, ¿no?, estar en esos espacios donde ocurren cosas y quizás estas dos son las más clásicas, de que estamos en un espacio, podemos preguntar y que ya vemos lo que ocurre y nos convertimos en esos intérpretes competentes de ese espacio, de ese entorno, de esa cultura, de ese sitio. Y ya son para mí las pioneras donde el investigador ya se ponía en esa posición vulnerable, ya dejaba que le traspasasen cosas para convertirse en intérprete competente. Luego está la técnica de la deriva, que es la primera que yo empecé a utilizar cuando empecé con el reconocimiento urbano. La técnica de la deriva, como os contaba, viene de los situacionistas y lo que busca es que el investigador adquiera esa mirada del flaneur y que se pierda para ver qué es lo que acontece a su alrededor y busca esa desorientación. Y la idea de buscar la desorientación en el espacio urbano es precisamente para que adoptemos esa mirada que lo cuestiona todo, que lo problematiza todo, que busca ver cómo emergen esas relaciones de poder que se dan en el espacio público, de cómo las mujeres pasan por un lado, los hombres por el otro, cómo hay unos bares más masculinizados, cómo ocurren un montón de cosas, cómo hay unos parques donde hay unos niños de una edad determinada o de unos colectivos determinados y hay otros de otros, cómo los inmigrantes están en un sitio y los autóctonos en otro, cómo se entrecruzan, cómo son estas relaciones Ujú. y que me permitía sentarme, pararme y observar y extrañarme de lo que ocurría. Y era a través de esa desorientación, de empezar en un punto y ir paseando y cuando encontraba algo que me interesaba, detenerme y reflexionar sobre ello. Y es un poco lo que propone la técnica de la deriva. Luego, las entrevistas con acompañamiento y movimiento, donde aquí tenéis una súper experta, ¿verdad, Cata?
Ella en esto creo que es un referente porque ha hecho un montón y creo que las realiza con mucho acierto y con situaciones que son realmente ilustrativas y que están muy bien, ¿no? Las entrevistas en acompañamiento, por si hay alguien que no lo sabe. No conozco al auditorio, por lo tanto no sé hasta qué punto conocéis el trabajo de Catalina, pero las entrevistas con acompañamiento lo que te permiten es hacer una entrevista mientras transitas por el espacio. Nosotras la hemos utilizado, por ejemplo, en el grupo de GRICS, en una investigación liderada por el profesor Andrés Di Maso, que él las ha utilizado para trabajar la gentrificación en el espacio. Y la mejor manera para que emerjan estos discursos y que te puedan contar lo que significa y cómo se ha transformado un espacio determinado de Barcelona es a través de la entrevista mientras vas recorriendo ese espacio. Y al recorrer ese espacio pasan cosas muy bonitas, como aquella persona que te dice, ah, sí, ¿ves esta tienda? Pues esta tienda antes era una tienda de barrio de no sé qué, pero ahora es esta tienda súper hipster, o se ha vuelto orgánica, o se ha vuelto no sé qué, y ahora aquí ya no podemos comprar porque han triplicado los precios. Eso sí, ahora tiene una estética más lo que sea, ¿no? Y si no hubiésemos pasado por delante de esa tienda, quizá no nos hubiese contado este elemento. Ujú. Yo las entrevistas en acompañamiento, con acompañamiento, descubrí fruto de la necesidad. Estábamos trabajando con un grupo de estudiantes con la comunidad gitana y no entendíamos muy bien lo que ocurría. Nos contaban muchas cosas y los problemas que tenían para lograr documentación y cosas de ese estilo, ¿no? Y teníamos cierta información, pero atribuíamos bastante a que eran ellas las que, al no tener el nivel de alfabetización estándar, pues quizá eran ellas las que tenían problemas. Así que decidimos un día acompañarlas a ver qué es lo que pasaba, por qué tenían tantos problemas para tener los trámites de obtener documentación. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que teníamos una información parcial, la que nos daban ellas. Pero cuando habíamos ido, nosotras veíamos cómo nos trataban a nosotras, cómo las trataban a ellas, por qué ellas les ponían todas las pegas del mundo y cómo operaban los estereotipos en ellas, era algo que ellas no nos habían contado y que nosotras cuando íbamos con ellas nos contaban. Así que nos dimos cuenta que las entrevistas con acompañamiento nos permitían llegar a esos estereotipos que ellas tenían tan interiorizadas de que las trataban de esa manera que ya no siempre afloraban. Y quizá no afloraban porque les hacía daño volver a vivirlos o quizá porque les daba vergüenza en algunos casos algunos de los comentarios que les habían hecho. No sé exactamente, nunca me he parado a indagar. Pero fue entonces cuando nos encontramos con esta comunidad gitana que nosotras nos dimos cuenta de la potencia de hacer las entrevistas con acompañamiento. Por eso que os comentaba, ¿no? Dar voz a lo otro, en este caso a los estereotipos y cómo operaban los estereotipos y tener esa visión completa de este fenómeno que nos interesaba estudiar en ese entonces. El sombrero, la sombra, el shadowing, esa es la que yo he utilizado menos, pero básicamente lo que haces es seguir a la persona y relatar todo lo que le ocurre durante un transcurso que hayas pactado o un día o el lapsus de tiempo que sea. Y las marchas o recorridos exploratorios es una que a mí me gusta mucho, que también estoy poniendo en práctica y que desde hace unos tiempos me sirven para trabajar temas de inseguridad en el espacio público y que me permiten a través de transitar el espacio público con un grupo de mujeres, si se trata de marchas exploratorias, o con un grupo mixto, perdonar, si se trata de mujeres y hombres, recorremos el espacio público para cuestionarnos, para hacer una auditoría de cómo es ese espacio, qué es lo que ocurre en ese espacio y por qué tenemos una percepción de inseguridad en ese espacio. Es una herramienta que nos sirve también para conocer. Y aquí aunamos lo que sería la reflexión grupal de todas esas personas que son expertas, que han transitado cotidianamente esos espacios, que incluso, a diferencia de la deriva, que es dejarnos llevar, aquí no, aquí hemos pactado el itinerario conforme a esos puntos críticos que queremos entre todos problematizar, analizar, ver y que emerjan esas experiencias de todos, pues nos permite eso, ¿no? Tener estos tres actores que os decía, investigador, investigadora, investigadores, más las personas que son los participantes, más el propio espacio, más la propia construcción de lo que ocurre. Así, como os decía, el investigador recupera un papel muy importante. Claro.
y todo tiene que estar ligado de la pregunta, ¿no? Y aquí es recuperando lo que habíamos comentado hace un ratito con Priscila, ¿no? La pregunta que nos debemos hacer es ¿qué tipo de datos necesitamos y dónde los vamos a encontrar? Y en función de esta pregunta podremos optar por esta técnica o por otra, Ujú, pero por una de estas o por otras. Pero lo que nos va a marcar es qué tipo de datos necesitamos para dar respuesta a la pregunta que hemos hecho y dónde podemos encontrar estos datos. Y ujú, así nos podremos posicionar frente a una estrategia metodológica determinada y ser ujú. coherente con esta estrategia metodológica, encontrar esa técnica de recolección, de obtención de datos que nos permita esto que es lo que nos interesaba, ¿no? Que Claro. es dar respuesta y tener la máxima riqueza de la información sin ocultar voces, intentando abrir el abanico a todas las posibilidades. Así que vamos a preguntar a la gente por las cosas allí donde ocurren o cuando están ocurriendo las cosas. Y Ujú. es esta para mí lo que nos define, ¿no? Es ir a preguntar a la gente por las cosas allí donde ocurren o cuando están ocurriendo. Y es la gracia y es la virtud de las técnicas móviles. Sí. Ujú. Luego hay un reto. Y el gran reto que hay es precisamente qué ocurre con esto. Venga, sé que estáis muy callados, que no queréis que os ponga aquí con preguntas, pero ¿qué creéis qué tipo de material voy a obtener cuando hago todo esto? ¿Alguien se anima? ¿Qué tipo de material creéis que voy a recoger cuando estoy haciendo esto? ¿Qué nos ocurre? Creo que el material que se recoge es muy variado igual, digamos, como pueden ser relatos, pueden ser fotografías, pueden ser, no sé, incluso como envoltorios de cosas que se compran en las tiendas, o sea, creo que es muy variado y creo que todo sería totalmente analizable también. Sí, Paola, es eso. Lo que todo es totalmente analizado vendrá dado por la pregunta y el objetivo de investigación, ¿de acuerdo? Es decir, los envases, los panfletos o todo lo que vayamos cogiendo, los carteles que veamos y todo lo que vayamos recogiendo va a ser importante o no en función de la pregunta. Pero sí, es eso, Paola. Aquí nos encontramos con fotos. Yo os he mostrado fotos. Nos encontramos con audios. A veces hay audios del ruido. A mí me encanta, bueno, sabéis que mi tema es lo urbano, ¿no? Y quizá os llevo mucho lo urbano, lo lamento. Pero es los ejemplos que ahora me vienen como más fácil. Me encanta a veces a mis estudiantes decirles, vamos a ponerles una banda sonora a este espacio. Mm. Incluso hemos hecho mapas sonoros, de decir, bueno, vamos a transitar por un espacio y vamos a hacer clips de los sonidos y luego hacemos una reconstrucción y vemos el ritmo, ¿no? Y nos ayuda a ver el metabolismo, ¿no? De si late con más potencia un espacio o con menos potencia, si es más central o más periférico, de cómo se articulan y al mismo tiempo esos sonidos, qué sensaciones nos dan, ¿no? ¿Cómo nos sentimos con ellos? Pues podemos tener estos audios sonoros del espacio, podemos tener las fotos, podemos tener vídeos, podemos tener dibujos. Yo he tenido estudiantes que se les ha dado muy bien el hecho de dibujar y que me han hecho, incluso tengo una gran amiga, es Clara Nubiola, que ella viene del mundo de las bellas artes y ella es una artista que se dedica a hacer precisamente derivas y relatos con su trazo y hace las exposiciones que a mí me encantan porque sus exposiciones no solo es arte, es contar una historia de esa ciudad, de ese territorio donde están. Porque lo que hacemos, al fin y al cabo, no dista tanto entre ella y yo. Yo hago una lectura para hacer una investigación y ella hace una lectura a partir de su interés de conocer qué es lo que ocurre ya, ¿no? Que en el fondo yo le digo, tú también tienes una pregunta de investigación, la tuya es más amplia y tu producto final no es dar una respuesta, sino dejar que la gente que entra en tus exposiciones encuentre por sí solo una interpretación de esta respuesta. Pero al fin y al cabo, también he tenido estudiantes que me han hecho algo similar, ¿no? Esbozos. Y hay quien se siente más cómodo relatándomelo todo escrito textualmente como si fuera un diario de campo a la vieja usanza. Claro. Sea como fuese, este es el gran reto y es el gran reto el que me encontré cuando empecé a trabajar con las metodologías móviles. Porque yo no quería, no quería esconder la potencia de las imágenes
a través de contarlas. No quería, me negaba. Y aquí creo que tuvisteis la semana pasada a uno de los grandes profesores que he tenido, a Lupicinio Íñiguez, que con él teníamos unas grandes discusiones porque yo le decía que las imágenes cuentan historias y que son analizables desde análisis del discurso. Y le contaba, ¿no? Si son fragmentos con significación, Lupi, entonces puedo analizarlas desde el análisis del discurso. Y me acuerdo precisamente, ¿no? Estas conversaciones que tenía con él y con los demás compañeros académicos, y como os decía, ¿no? Cuando iba a los congresos en aquella época, que me decían, es que tú haces periodismo del bueno. Yo decía, no, yo creo que es mejor lo que hago yo que no que siempre estés preguntando a los estudiantes de primero de psicología sobre cómo tienen las habitaciones, porque todos son chicas, porque todos son de psicología y son de primero, por lo tanto no me extrapoles. Y siempre teníamos esas pequeñas batallas, pero que precisamente era decir, esto es la riqueza. Y encontrar autores como Chris Van Leeuwen que nos hablaban de los textos multimodales. Y precisamente, ¿no? De que podemos hacer que esta información sea analizable y que tenemos que hacer que sea analizable y que no tenemos que silenciarla, que podemos aprovechar la potencia de una imagen, no solo para ilustrar, sino para contar. Y esto era uno de los grandes retos que también me encontré en aquellas épocas y que ahora afortunadamente hay muchísimas personas que trabajan ya con imagen y que han llevado a lo que es el análisis de la imagen. Sarah Pink, me acuerdo por aquella época, pero luego ha habido muchísima gente que ha estado trabajando con temas de imagen de una manera muy potente. Pero aparte de las múltiples formas que nos encontramos y que si le preguntamos a Cata también nos va a decir, ¿no? Que tiene lo que le dicen en la entrevista, pero que tiene la foto que ha tomado de lo que ocurre o de ese espacio que estaba diciendo y que tiene su potencia, pues aparte de este material que es multiformato, nos encontramos con otra cosa, que es las múltiples voces. Precisamente el otro gran reto de las metodologías móviles, el otro gran problema que tenemos como investigadoras para hacerlo bien, es no ocultar las voces y decir a quién corresponde cada uno de los fragmentos que estamos sacando a la luz en los resultados o que estamos analizando. Por lo tanto, hay que tender no solo al formato, sino también a la procedencia de los participantes, a la procedencia del investigador y a la procedencia del entorno. Y esto es otro de los retos con los que siempre que hacemos metodologías móviles, es otra de las complicaciones con las que encontramos. No es tan fácil como analizar una cosa u otra, sino que tenemos aquí distintos actores y que tenemos que saber hacer emerger en esos relatos que estamos construyendo. ¿Cómo yo le di respuesta? Bueno, no sé si os interesa cómo di respuesta yo, os dejo aquí con el reto, porque cada uno seguro que tendría una respuesta tan válida como la que hice yo. ¿Sí? A ver, cuéntanos. Bueno, yo pasé por distintas fases. La primera fase era contarlo todo con palabras, lo que parecía. Y eso, como os he dicho, no me satisfacía. Me sentía como que estaba otra vez haciendo yo de filtro, una vez más, como investigadora, y era precisamente lo que no me interesaba. Así que busqué esa manera de contar lo que hacía a través de crearme unos registros por cada una de las distintas derivas, distintas marchas, distintos recorridos o distintas acciones de trabajo de campo que hacía. La idea en mi caso era codificarlo todo al máximo. Era poner lo que era, si era una deriva, una marcha o lo que fuese, el día que lo hacía, la fecha, el lugar de inicio, la hora de inicio, el itinerario y marcarme por la zona por la que había transitado. Exacto, gracias. Luego, bueno, tenía todo de los identificadores para luego poder recuperar esa imagen. Y yo lo convertí en una suerte de hoja de contactos. Bueno, eso de la hoja de contactos, los que nos gusta la fotografía lo sabemos. Los que sois más jóvenes, seguramente podríamos decir miniaturas de las fotos. Si es que ya no sé si hoja de contactos, ahora que ya vamos con máquinas digitales, todavía la conocéis, pero cuando íbamos con las cámaras y los que nos gustaba la fotografía, hacíamos las hojas de contactos y lo ampliábamos y bueno, jugábamos con las imágenes. Pero era una suerte de hoja de contactos o de miniaturas de las imágenes con los códigos de cada uno, donde estaban marcadas la información que me interesaba y donde aquí no se ve mucho, donde a veces habían fragmentos de texto
que los ponía para contar. En el caso de que hubiese habido, y en esta concreta que os he puesto no parecía, algún comentario de algún informante o alguien con la que había estado hablado, pues lo ponía por aquí, en lugar de las fotos, ponía ese espacio para contar ese fragmento que sería. Así aparecían con colores quién era cada uno de ellos, las imágenes que las podía agrupar para contarme una historia. No hacía falta que yo dijese cómo era la ubicación de los músicos, sino ya se veía y veíamos que todo el espacio estaba pensado y diseñado para que todo esté bien ordenado según cómo estaba pensado y no dejaban margen a improvisar, y con los códigos para luego poderlo recuperar. De alguna manera lo mismo que hacemos con el texto, ¿no? Que también le ponemos el código, el día, el fragmento, pues era jugar a que todo sea lo máximo recuperable posible. Ya para acabar, con todo esto lo analizaba. Ahora tenemos softwares, tenemos el Atlas-D, tenemos distintos softwares que nos permiten trabajar con muchos formatos distintos, contextos multimodales, ¿no? de PDFs, de audios, de vídeos, de lo que sea, sonidos. En aquella época no, pero igualmente de una manera más manual también lo podíamos hacer. Y con esta hacíamos la interpretación para sacar la respuesta a la pregunta de investigación, a los objetivos marcados. Lo que sí que era importante, y siempre he puesto mucho énfasis, y donde yo siempre a mis estudiantes les meto muchísima presión para que lo hagan bien, es que tenemos que respetar unos criterios de calidad. Y especialmente cuando estamos haciendo metodología cualitativa, que tenemos que siempre demostrar que lo estamos haciendo bien, que lo estamos haciendo de una manera rigurosa, que no todo vale. Yo me he pasado mucho tiempo diciendo a mis estudiantes que no todo vale, que una deriva tiene que estar bien hecha, tiene que estar bien transcrita, que no vale salir a pasear y decir, hey, he llegado a esta conclusión, esto no me vale. Igual que tampoco me vale que alguien se vaya a hacer un café con una persona y me diga, hey, esto es una entrevista y he sacado una conclusión. No, la entrevista tiene que estar bien hecha, tiene que estar transcrita y tiene que estar analizada. Lo mismo nos ocurre con las metodologías móviles. Por lo tanto, tenemos que aplicar unos criterios de calidad. Y yo utilizo los de Elliott, Fisher, Rennie, Willig, entre los múltiples que hay, que estos nos hablan de los criterios de calidad para las estrategias cualitativas. Seguramente, bueno, Priscila seguro que los conoce, que nos resultan especialmente aplicados a los métodos móviles y nos permiten todo esto que os he dicho. Y esto es lo que le da la calidad a las investigaciones que hacemos desde estas metodologías, ¿no? Que es asumir la propia perspectiva, situar la muestra, pero esto lo tenemos que hacer siempre, no solo en las metodologías en los métodos móviles, sino siempre. Fundamentar con ejemplos, acreditar la credibilidad. Y aquí vosotros no me lo preguntáis, quizá porque no me interrumpéis mucho, pero cuando les cuento a veces lo de acreditar la credibilidad, me preguntan, ¿y cómo lo haces? Pues lo hago interpelando a los compañeros, lo hago interpelando a los datos, o lo hago haciendo otra lectura de lo que he hecho. ¿Es creíble lo que estoy contando? La interpretación que he hecho está bien fundamentada, y ver qué es lo que cuentan los otros estudios, cómo se articula todo. ¿Es coherente? Pues es creíble. Luego la presentación de los análisis debe ser coherente e integrada. ¿Cómo lo presento y cómo lo trato todo de una manera integrada y coherente? Hay que cumplir con las tareas propias que decimos en investigador, ¿no? Como os decía, investigar es una práctica social. Como práctica social está inmersa en un campo de fuerzas donde nos vamos a encontrar qué es lo que se suele estilar en el tipo de documento que estamos haciendo, en qué contexto estamos, qué recursos, qué se espera, qué se hace habitualmente en este sector, ámbito en el cual estamos trabajando. Pues precisamente, ¿no? Como investigador se esperan cosas de nosotros, tenemos que dar respuesta y tenemos que cumplir con ello. Y finalmente una que me encanta, que es resonar con el lector, lectora. Que cuando lean vuestro trabajo les resuene, les pase algo. Y esta para mí es muy potente, y por eso me gusta siempre hablar de los criterios de calidad de Elliott, Fisher, Rennie y Willig, porque la resonancia con interpelar al lector es para mí de lo más potente. Bueno, y yo quería terminar con esto, ¿no? Los resultados, cuando hacemos un trabajo de este estilo, como os contaba, pues implican una redacción que no se debe entender como una depuración drástica y una puesta limpio del producto final. No es decir, vamos a quitar cosas y esto queda bonito, sino que sí que se tiene que depurar, pero sin suprimir lo que ocurrió en el proceso de investigación.
porque lo que ocurrió en el proceso de investigación es relevante. Por eso hemos utilizado esta herramienta que nos permite preguntar dónde ocurren las cosas o dónde han ocurrido. Y el papel de los distintos actores en la recogida de los datos. Y sí que debemos ofrecer al lector la experiencia de la investigación, que puede ser beneficiosa a otros investigadores o investigadoras. Bueno, por mi parte, yo lo que os quería contar, o lo que he pensado que os podía interesar, era esto. No sé si he sido más larga o más corta de lo que teníais pensado. Y no sé si hay alguna cosa que queráis que discutamos o reflexionemos, o me contéis vuestra experiencia si alguien de vosotros ha puesto en práctica las metodologías móviles. Bueno, les he pedido que hagan deriva. Ah, muy bien. Sí, y bueno, la han hecho. Tal vez podrían contar un poco ahora, Sí. a una o dos personas podrían contar la experiencia que tuvieron con sus derivas. Sí, me encantaría. Ujú. ¿Cómo ha ido? ¿Por dónde habéis derivado? ¿Quién se anima? A ver quién se anima. ¿Quién se anima? ¿No os animáis? No se Sí. anima. ¿Quién se ¿No habéis, anima ¿no a habéis contar derivado? su deriva? No me lo Sí. creo. Dice Javed, Javed. Javed. Ok, Javed. Sí, hola, buenas tardes, sí, aquí. Muchas gracias por la presentación. Sí, yo hice una deriva. eh, yo suelo salir todas las noches, aquí por lo menos a mi barrio, porque saco a mi perrita a que haga sus necesidades. Inclusive ni en pandemia es necesario. Y durante la deriva, si bien me di cuenta de muchas cosas interesantes, a lo largo del recorrido, una de las cosas que más me llamó la atención eh, era como el espacio de mi barrio por lo menos estaba incrustado. Creo que había como una cierta lógica en la planificación de los pueblos y eso no lo había notado. Porque resulta que donde yo vivo, llevo aquí viviendo como 4 o 5 años tal vez ya. Y se podría decir que esta provincia de Costa Rica está construida como si fuera un tren, ¿verdad? En, donde va la persona conductora, está el centro de la ciudad. Eh, el siguiente vagón es un pueblo, digamos, y así va sucesivamente hasta que los últimos vagones van quedando los pueblos más con características socioeconómicas más bajas y al puro final está la otra Costa Rica, ¿verdad? Ya se desliga totalmente los pueblos y usted llega a las playas y a las atracciones que se desprenden, digamos, de la ciudad. Y donde yo vivo está, digamos, a la derecha, es como el segundo vagón de esta ciudad central. Y pues no, yo no vivía acá antes, vivía más hacia la derecha, digamos, en pueblos donde las condiciones socioeconómicas no son iguales a las de este barrio en la actualidad. Entonces me pareció sumamente interesante darme cuenta de eso, que entre más los pueblos se iban hacia la izquierda, hacia el vagón del conductor, digamos, iba incrementando más. Creo que esa noción de la periferia estaba muy bien plasmada. Sin embargo, también había algo más allá de la periferia, ¿no? Que es como la otra dimensión de Costa Rica y nunca había pensado en dónde estaba posicionado por lo menos el barrio en donde estoy viviendo. Entonces esa fue una de las cosas interesantes de la deriva. Sí, la verdad es que es muy interesante y me ha gustado mucho la metáfora que has utilizado, ¿no? La del vagón. Y me ha encantado y quizá forma parte, no sé si es una manera habitual de decirlo, ¿no? Pero quizá forma parte de esa mochila que llevabas como investigador, ¿no? El verlo como un vagón.
y que emerge en función de los intereses o de los conocimientos que tienes. Y es muy curioso porque estas maneras, cómo se organizan las ciudades, ¿no? De los centros y las periferias y cómo se van organizando los patrones socioeconómicos que podemos encontrar en unas y otras, emergen habitualmente y emergen en función de cómo te sientes tú en cada uno de estos distintos vagones y qué percepción tienes, ¿no? de este espacio en cada uno de los vagones. Porque hay alguno en el cual tú te sientes más cómodo y no lo cuestionas lo que ocurre ya. Pero cuando sales de ese vagón y te desplazas a otros, es cuando te emergen todas estas preguntas y todas estas sensaciones, ¿no? De decir, ostras, pues esto es distinto y el perfil de las personas también es distintas y el cuidado del espacio y quizá este se ve distinto, luego ese estará mejor o peor que este y tienes estos marcos de referencia para poder también hacer esta lectura y esta interpretación. Y una pregunta a Javet en función también de lo que estás contando, ¿no? De que saliste acompañado con el perrito o la perrita. Y entiendo que en el contexto en el que nos encontramos, en el que os encontráis del punto de COVID, no había mucha gente, ¿no? En la calle. ¿Quién había? ¿Había gente? ¿No había gente? Pues hoy no, en mi barrio es bastante tranquilo, creo que transitan más carros que personas, pero sí es muy característico que por lo menos en el parque, mi casa está a una cuadra del parque, haya gente corriendo y a veces se reunía, digamos, un grupo de señores, ahorita en cuestiones de pandemia, salen tal vez una vez al mes o algo así por el estilo y hoy no estaban. Creo que fue una noche particularmente silenciosa, tranquila, eh, pero también hacía esta reflexión con relación a la cantidad de personas y cómo cambió el espacio, porque antes en el parque no había iluminación y hace poquito pusieron iluminación alrededor de todo el parque. Entonces el número de personas, nuevas caras que salían a correr al parque, que llegan, el horario del parque cambió. Ahora uno sale un poco más tarde y encuentra gente en el parque. En este caso no, cuando yo salí no, pero encuentra gente en el parque, hay más partidos de básquetbol, antes no habían tantos partidos de básquetbol y otras dinámicas que involucran a personas a las cuales, digamos, yo no había estado acostumbrado. Y el parque de la noche era un lugar silencioso, un lugar tal vez en donde usted encontraba personas que estaban fumando o tomando y ya no es lo habitual, no es un espacio, el mismo espacio social ya no es, solo con ese cambio, digamos, de la iluminación. Sí. Sí, es que los pequeños cambios hacen mucho y el tema de la iluminación también es muy potente, ¿no? De la percepción de seguridad, los que quieren ser vistos, los que no quieren ser vistos y juega como una transformación del espacio, ¿no? En temas de inseguridad se ha estudiado mucho, ¿no? Y la gente, especialmente las mujeres, preferimos ir por calles más iluminadas, ni que ello suponga tener que caminar un poco más. Y las distintas prácticas, ¿no? De la seguridad que puedas percibir por un hecho tan simple como la iluminación. No, y también encuentro interesante esto, ¿no? No sé si los demás que veis derivado también os habéis dado cuenta del elemento social, ¿no? Él nos estaba primero contando una imagen más macro de cómo estaba configurado el entorno por los territorios, nos hablaba de los vagones, ¿no? Y luego cuando le hemos preguntado, bueno, y la gente estaba solo, ¿no? Pues ya ha empezado a lo micro, ¿no? A lo que lo transforma en esos vagones, no solo los espacios, sino las prácticas que se dan. Y entonces nos ha dicho, bueno, es un poco distinto de lo que hay habitualmente, nos ha contado lo que hay habitualmente y lo que se podía encontrar ahora, ¿no? Y ha hecho énfasis del cambio a lo que lo atribuía. Y ha hecho toda una lectura y un análisis que viene dado precisamente de estas preguntas. Y aquí viene otra de las preguntas que yo os quiero lanzar, ¿no? ¿Es fácil o es difícil haceros preguntas cuando estáis en un espacio en el que sois competentes? Porque todos vivís en esa ciudad. ¿Qué os ocurrió? Jordan, ¿ibas a decir algo? Sí, hola. Es Vale. difícil porque le cuesta a uno ver cosas que ya uno está como acostumbrado a ver ese espacio, entonces es difícil como ver otras cosas, ¿verdad? Entonces, sí es complicado. Bueno, yo he acompañado un poco igual con personas en situación de calle aquí, entonces sí es difícil en realidad.
ver esas otras cosas. Sí, Y como usted comentaba, ¿verdad? Perdón, que hay cosas que las personas no nos llegan a decir hasta que uno no está ahí, hasta que uno no está en el lugar, por ejemplo, donde esas personas están. Entonces, es como que a veces uno ve cosas que las personas no les dicen y a veces uno no las ve tampoco, ¿verdad? Por conocer tanto el lugar, digamos, por estar tan acostumbrado a la ciudad. precisamente esa es la ventaja que tiene la técnica de la deriva, porque el año pasado, cuando los puse a hacer al estudiantado la deriva, una de las cosas que apuntaban era precisamente que casi todos lo hicieron en el barrio, precisamente porque ya estábamos con COVID. Entonces no, porque la idea original era hacerla todos juntos en el centro San José o en algún barrio, ¿verdad? Esa era la idea original, pero hubo que cambiarla por lo del COVID. Y entonces lo que planteaban era que se habían sorprendido de ver la cantidad de detalles en los cuales no habían reparado anteriormente en sus recorridos, la cantidad de detalles de perritos que vivían en tales casas, de la gente, la cantidad de automóviles, por ejemplo, que se tenían en las casas, cómo la gente, o sea, las costumbres de la gente con respecto a la basura, por ejemplo, los parques cerrados, que en ese momento ya estaban cerrados, qué hacían los niños, lo que se quedaban los niños más bien jugando en los garajes de las casas, en vez de estar en los parquecitos, que era lo que normalmente se veía, ¿verdad? Y bueno, y así otro montón de cosas, pintura de las casas, cómo la gente pintaba las casas, de qué color pintaba las casas, si la gente, por ejemplo, me acuerdo había un estudiante que tomó fotografías de los jardincitos que la gente hacía fuera de las casas. Cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Uno se topó una procesión en Coronado, eres en una población acá, una procesión de una virgen, pero que usualmente se hacía con la virgen en andas y toda la gente detrás. Pero esta vez entonces era la virgen en un pick-up, en un automóvil pick-up, y la gente la seguía en automóvil. Exacto, un desfile de automóviles siguiendo a la virgen montada en un pick-up. Entonces, claro, aquí había toda una transformación que era provocada por la situación de COVID. Sí, 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 no, y es muy interesante porque precisamente, ¿no? Son esas cosas que te encuentras y que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que es súper importante contar en qué contexto de conocimiento situado, ¿no? Que estábamos diciendo que es básico decir, hey, Exacto. estamos haciendo esto en esta época, en este momento y en este contexto de situación de COVID. Y así podremos entender qué es lo que ocurre, que la fe, a pesar del COVID, ha hecho que se saque a la Virgen, aunque vayamos con carros y lo hagamos de una manera muy distinta a cómo se hacía, ¿no? Y es súper interesante, ¿no? El anclarlo y el no negar de quién está mirando y en qué momento y cómo estamos mirando, ¿no? Situarnos y situar lo que acontece, súper potente. Y lo que le va pasando a uno también, porque yo recuerdo el año pasado, el domingo de la Semana Santa, me fui yo a derivar por aquí, yo vivo en un lugar que se llama Santa Ana, y me fui a derivar ahí por las calles. Y me sorprendió así, pero realmente me dejó helada ver que no había nadie en la calle, nadie, ni un automóvil, ni una persona, nadie. Y en eso pasé por la iglesia. Y entonces me asomé porque la iglesia estaba cerrada, pero una de las puertas laterales estaba abierta y había una banca atravesada. Entonces oí voces adentro y me fui y me asomé. Y me dio una sensación, pero es que de verdad se me salieron las lágrimas. Yo no soy religiosa, pero se me salieron las lágrimas porque al asomarme vi que estaban oficiando misa, era una misa de Domingo de Resurrección, estaban oficiando misa solamente el sacerdote con un ayudante
y el organista. Entonces estaban cantando las canciones, bueno, que sí, que el sacerdote cantaba las canciones acompañado del organista y seguía la misa, pero estaban totalmente solos, completamente solos. No había un feligrés siquiera. Y a mí me conmovió profundamente eso. Me dejó una sensación de desolación de lo que estábamos viviendo con el COVID, de desolación tremenda, y me dio muchísima lástima también ver esa situación del sacerdote tan solo, ¿verdad? Oficiando la misa. Realmente me conmovió muchísimo. Es que es eso lo que a mí me encanta, la posibilidad de poder hacer emerger eso, ¿no? De me conmovió y poder decir en un contexto en el cual estás trabajando, investigando y buscando información, decir, ostras, a través de una deriva he llegado delante de una iglesia, me he encontrado en esa situación, me ha conmovido y me ha dado estos elementos de reflexión, de pensar qué es lo que ocurre y repensarme a mí, ¿no? Lo que me gusta también a veces es ese elemento, ¿no? De wow, el contexto en el que estamos y a mí porque me conmueve. Yo digo que aprendo muchísimo, pero también aprendo de mí y me encanta y yo creo que con estas metodologías me pongo a prueba también yo. Y es lo que os decía, ¿no? Salir de la comodidad del despacho, irte a transitar, hacer la botánica de asfalto y de pensar, ¿no? Me estoy conmoviendo. Y la situación y por qué me conmuevo, pues entrar en todo esto y lo encuentro maravilloso y creo que es una potencia que no le estamos sacando el jugo, ¿no? De que se podría hacer más buscando herramientas que sean sensibles y que precisamente, ¿no? Abran el abanico a que digamos, sí, es una manera de hacer y de conocer lícita, siempre y cuando esté anclada con una pregunta, con un buen marco teórico y con una buena reflexión y análisis, pero que es lo maravilloso, que acontezcan cosas de estas. Y es lo que se Exacto. buscan. Para mí esto es un éxito. Cuando logras que a alguien le pase algo. Y para mí una Sí. buena deriva es que te pase algo y que te transforme. Ujú. Y esto es sensacional y es lo que busco en las marchas exploratorias, ¿no? Cuando las estamos haciendo con mujeres que se sienten inseguras en un espacio, que han visto como crítico, que les ha ocurrido algo y poderlo compartir con otras mujeres, ¿no? Y que el testimonio de una conmueva a las demás y que la otra diga, pues a mí me pasó lo mismo, no es culpa tuya y que se empoderen entre todas, ¿no? Decir, ostras, es que no somos nosotras, es que es el contexto, es que el espacio está pensado de esta manera y que ocurran cosas que te sacudan, ¿no? Y esto para mí es una de las riquezas y al mismo tiempo creo que es algo que nos engancha. No sé si veo, pero Priscila, que tú también el tema de las derivas lo controlas muchísimo. No sé si a ti también te llega a enganchar a los que lo veis hecho, pero salir de estas posiciones que digo de privilegio, ir a transitar y encontrarte en el espacio y vivenciar cosas como estas, ¿no? Desde esta mirada reflexiva, que es lo que os preguntaba hace un momento, ¿no? Os decía, ¿ha sido fácil o difícil? Porque llegar a este punto que nos cuenta Priscila de salir a pasear y pararte enfrente de la iglesia y darte cuenta de lo que ocurre y llegar a que te emocione, es que ya tienes esta mirada incorporada que es tan difícil de adoptar. Que yo a veces cuando envío estudiantes a hacer observaciones participantes, derivas o depende de qué tipo de técnicas, les digo, no quiero que lo hagáis en 10 minutos, porque tenéis que pasar por las distintas fases. Sí. Y yo creo que sería bonito, ¿no? De alguien que nos cuenta estas distintas fases de las que estoy diciendo. Cuando derivamos, venga, ¿qué es lo primero que nos ocurre? Ujú. Va, vosotros habéis derivado. ¿Qué es lo primero que os ocurrió? ¿Llegasteis y dijisteis, oh, qué fácil, ya está? ¿O no? Ey, que la verdad es que yo creo que no impongo. Os tengo muy calladitos, calladitas. ¿Qué pasó? Va, os cuento lo que me pasa a mí, o lo que me pasaba a mí cuando empezaba, porque ahora ya voy más centrada. Primero necesito la pregunta, esto está claro, ¿no? No sé si teníais alguna pregunta o era una deriva más libre sin acotarla mucho. Pero lo primero que me ocurre es que no veo nada, nada. Todo es tan cotidiano, tan familiar, que no soy capaz y pienso, total, voy a pasear, pero no saco nada. Al cabo de un rato me subo y lo veo todo. Todo es interesante, todo es súper potente y todo es genial y todo me da elementos de reflexión. Y entonces estoy como cuando entras en un museo y quedas viendo que todo es maravilloso, pues es lo que me ocurre, ¿no? Que wow, por aquí esto me evoca esto, lo otro, y me quedo como saturada.
Entonces pienso, no puedo apuntarlo todo, no lo voy a retener todo, momento de estrés. Y entonces luego como que me calmo un poquito y lo digiero un poquito, ¿no? Y digo, bueno, es que no tengo que apuntarlo todo. Yo tenía un motivo por el cual estaba aquí. Voy a acordarme del motivo. ¿Qué es lo que estoy viendo que me sirve para ese motivo? Y entonces empiezo a tener esa mirada discriminadora que me permite empezar a recoger los datos que son pertinentes de los que no son pertinentes y empezar a, de alguna manera, hacerlo más digerible como persona y empezar las reflexiones un poco más profundas y, y sin el estrés de que todo me está contando una historia, sino centrándome en aquellas pequeñas historias que son las que me interesan. Y es de aquí, cuando ya ha pasado este ratito de que ya no encontraba nada, a encontrarlo todo, a centrarme, cuando puedo empezar ya a hacer el trabajo propiamente de investigadora. ¿Os ha pasado a alguien de vosotros de estos distintos momentos? ¿No? ¿Solo me pasa a mí? Bueno, yo no soy estudiante del curso, pero me gustaría decir una experiencia que tuve hace poco. Venga, Aurora. Yo fui con unos amigos a la Feria del Agricultor. Bueno, los agricultores se reúnen y venden sus productos. Y yo, la intención mía no era comprar ni fijarme en su dolor por lo económico, sino que otras cosas que no sean lo económico le faltaban. Entonces, yo fui con los amigos que compraban cosas en diferentes puestos y vi, o sea, cómo la gente tenía necesidad de expresar la falta que les ha hecho la dinámica de la feria, estuvieron suspendidas en un tiempo determinado. Entonces, cómo ellos les hacía mucha falta ver a sus amigos, a los que siempre les compran en los puestos, se sentían como muy tristes por toda la situación, ¿verdad? A mí me gustó mucho, ni siquiera tenía la intención de hacer una investigación, pero sí, digamos, como cuando dan las directrices desde lo político, que las tienen que dar sobre las ferias, no toman en consideración nada de eso. Y desde que comenzó a hablar la profesora, me di cuenta de que realmente lo urbano no tiene voz, ni ahora ni antes, no ha tenido ninguna voz. Lo importante de que podamos darle voz a través de la investigación y que podamos hacer las cosas, planificar las cosas mejor. Sí, había un profesor, había un escritor sobre planificación que decía que los planificadores planificaban para ellos y no para las necesidades de la población. Entonces, a mí me llama mucho la atención esa experiencia, me dio como me dio tristeza porque la gente estaba muy conmovida por lo que ya no tenía mucha gente que llegaba, que conversaban los domingos y le hablaban de los productos y se sentían muy bien hablando, sino que la gente además sí pasaba muy rápido porque quería irse del espacio, ese espacio que estaba conquistado por ellos, ¿verdad? O sea, eso es una experiencia que a mí me pareció importante. Sí, muchas gracias, Aurora. La verdad es que creo que aparecen cosas súper interesantes, ¿no? En lo que nos cuentas, de cómo es ese proceso, de cómo cada uno lo vive, ¿no? Y aquí también emerge la relación de cómo es proyectado el espacio, para quién es proyectado, y la gracia precisamente de reconstruirlo, de hacer emerger esos micropoderes, esos elementos que hacen que las cosas sean de una manera determinada y que reifican unas ciertas prácticas por encima de otras, ¿no? Y que permiten que se produzcan unas prácticas y no otras. Sí, Francini levantó la mano y después Astrid Campos. Francini. Sí, buenas. Bueno, con lo que comentaba Isabel ahorita de los diferentes momentos, digamos, al hacer una deriva y demás, sí, a mí me pasó definitivamente. Cuando yo salí, yo la hice un día lunes en la mañana y yo salí de mi casa, yo decía, bueno, no hay nadie. ¿Qué voy a observar si ahorita todo el mundo seguramente anda trabajando y demás y no hay nadie? Y en algún momento yo dije, bueno, ok, al no ver algo también me está dando información, ¿verdad? Entonces empecé a caminar y yo decía, ok, no hay nadie. Cuando uno lo hace en un espacio en el que siempre transita, todo es muy común para uno, ¿verdad? Entonces cuesta ver más allá. Y bueno, caminando me di cuenta que, por ejemplo, una panadería, que siempre ha sido una panadería del barrio, ahora es una pulpería, ¿verdad? Se ha tenido que amplificar por la pandemia y demás.
y que en una cochera de una casa la transformaron y ahora venden verduras, por ejemplo. Entonces, todas estas cositas que yo las veo todos los días y no veo lo interesante, digamos, como que se le amplía la vista a uno en algún momento, ¿verdad? Claro. Y Sí, ya es que hay que empezar a discernir, ¿verdad? Qué de toda esta información, porque ya es mucha, nos está sirviendo, ¿verdad? En el caso de la deriva que nosotros hicimos fue un poquito más abierta, entonces costaba un poco más delimitar qué de toda la información nos servía, pero definitivamente uno pasa por todas estas etapas siempre que sale a hacer investigación. Ujú. Bien. Astrid. Sí, que yo, bueno, pensaba algo parecido, que cuando yo iba a empezar, yo me preguntaba como, ¿a dónde voy a ir si en realidad no hay nada como interesante? Porque, di, como ya se ha mencionado mucho, como lo hicimos en nuestro propio barrio, uno de ahí siempre pasa por ahí y siempre cree que ya ha visto todo. Pero, por ejemplo, yo fui al parque, casi no voy porque a veces sí hay como niños y de ahí sin mascarilla y así, pero vi que hay como una pila, ¿verdad? Como un tubo de agua y están haciendo como una construcción a la par. Entonces, hicieron barro, ¿verdad? Y se llenaron las manos y las pusieron en la pared del parque. Entonces pusieron como las manos e hicieron como caritas felices con el mismo barro. Y era algo que yo no había visto y que me sorprendió mucho también porque de cómo encuentran los niños ahora también reunirse y como para hacer estas cosas, ¿verdad? Que tal vez antes no hubieran hecho, antes tal vez hubieran estado ahí como en sus casas jugando videojuegos, tal vez, pero ahora que les hace más falta el contacto con otros, sí he visto que cuando tienen la oportunidad salen y juegan escondido y corren y se ensucian, entonces eso sí me llamó mucho la atención, que tal vez no hubiera prestado atención antes. Ujú. Sí, no, la verdad es que las dos habéis apuntado unas cosas que son maravillosas, ¿no? Y que quizá está muy bien recuperarlas. Los silencios. Los silencios dicen mucho, siempre, incluso cuando estáis haciendo entrevistas, y digo cuando hacéis entrevistas, y doy por supuesto que las entrevistas ya todos las controláis porque es algo que habitualmente se suele estudiar. Los silencios nos dicen mucho, muchísimo. Y cómo se gestionan. Y esos silencios en el espacio urbano también nos dicen mucho. Y cómo nos hacen sentir y qué es lo que ocurre y qué echamos de menos, qué hay, qué no hay, todas las presencias y absencias, ¿no? Es como elementos que tenemos que tener en cuenta y que tienen que salir en este relato que estamos haciendo, en estos comentarios, ¿no? Que os decía que luego vamos a analizar y vamos a ver lo que ocurre. Y luego las cosas que estabais comentando, ¿no? Que Astrid está diciendo, no ocurre nada interesante, pero luego sí, me encontré a los niños y lo que estaban haciendo los niños nos contaba mucho de su estado emocional, las necesidades que tienen y qué es lo que está pasando en este contexto, ¿no? Y precisamente la mirada del niño es la que tenemos que adoptar. Yo digo que la única manera de conocer es a través de tener la capacidad que tienen los críos para preguntarlo todo, para preguntarte lo evidente. Nosotros ya hemos pasado por ese proceso de socialización, ¿no? Que nos destroza de alguna manera y que nos hace entender que las cosas son de una manera determinada porque toda la vida han sido así y porque es lo habitual y porque siempre ha sido así, pues ya no me molesto salir de la zona de confort o ya creo que tiene que ser de esta manera. Y por lo tanto ya no tengo mi imaginación o mi creatividad, ya no me da otras posibilidades porque siempre he sido de esta manera. Y los críos tienen precisamente esta posibilidad, ¿no? De hacer las caritas de barro con la sonrisa o de cuestionarlo todo, ¿no? Y es un poco la mirada que tenemos que tener para poder extrañarlos de lo que es habitual, ¿no? Que estabais diciendo, es que hemos derivado por nuestro barrio, que es tan familiar y tan cotidiano que parecía que no había nada, pero luego sí que hemos encontrado. Pues para encontrar tenemos que adoptar la mirada de un crío, ¿no? Pensar qué es lo que vería un crío, ¿no? ¿Qué nos preguntaría un crío que lo cojas y lo llevas por primera vez? Y esto es maravilloso. Paola, veo que tienes la manita. Sí, yo tenía más una pregunta, o sea, más como en orden técnico, porque de repente me surge esta idea de que hay espacios o hay lugares que podrían ser más o menos amenazantes para ciertas personas. Entonces, en cuanto a medidas de seguridad, que claramente son súper importantes, pero ¿cuáles
si podrías tal vez profundizar un poco en eso, digamos, cómo se maneja esto de que las personas puedan hacer sus derivas o utilizar sus técnicas, pero de una forma segura. Bueno, sí, es muy buena pregunta. La verdad es que siempre intento que no se me metan en muchos líos, siempre les doy mi teléfono para empezar y siempre les paso unas instrucciones previas, que es no llevéis vuestro ordenador, llevar un calzado cómodo, llevar el móvil para registrar a mano, no llevéis muchas cosas. En el caso de Barcelona, hay mucho carterista. Por ejemplo, lo que más me preocupa es que lo roben, por ejemplo, es lo que más me preocupa con ellos. Por lo tanto, yo los aviso de antemano y les tengo que avisar también porque no, cuando tú estás mirando a los demás, te dejas llevar y no te preocupas de ti. Y es el gran problema, ¿no? Y por eso les digo, llevar lo mínimo posible. No quiero que llevéis vuestros portátiles. No, en esta clase, si empezamos en clase, en esta clase no quiero que lo llevéis un calzado cómodo. Tenemos que estar localizados. Yo quiero tener vuestro teléfono y vosotros tener el mío por si ocurre algo. Intento también ponerlos en sitios que tengan ese punto de que sean desconocidos para ellos, pero no los llevo a zonas que creo que son especialmente conflictivas. Cuando yo voy a zonas conflictivas, pues vas con el móvil y vas con miedo y hay distintas estrategias. Aquí en Barcelona tenemos el Col·lectiu Punt 6, es un col·lectiu de arquitectas urbanistas, donde también trabajan sociólogas y alguna vez hemos colaborado juntas y ellas han hecho un estudio que se llama Noctámbulas y que es muy interesante porque a través de las marchas exploratorias y de entrevistas a personas, a mujeres que trabajan en distintos espacios y servicios de la ciudad un poco apartados y en zonas que serían más periféricas, cuentan su experiencia y sus estrategias para precisamente no pasarlo mal con esto que decíamos, ¿no? Ellas pasan por zonas sensibles y tienen miedo. Y algunas de estas estrategias son las que compartimos cuando yo hago las marchas con mujeres, ¿no? De llevar las llaves de la mano, de tener el teléfono y estar hablando o como mínimo tenerlo a mano para si tengo que hacer una llamada en caso de emergencia. Yo lo que suelo aconsejar o lo que suelo practicar es cuando me meto en alguna zona donde me siento realmente incómoda, llamo un taxi. Y es lo que les digo, llamar al taxi. Luego, si hace falta, lo voy a pagar yo. Pero no os hagáis en problemas. Cuando te sientes incómoda, mira el plano. Siempre intento que tengan un plano. Es muy fácil con el Gmaps hoy en día de Google. Mirar si tenéis algún metro cerca. Luego, cosas que se les cuentan, ¿no? Si te sientes mal, busca algún establecimiento que sea tipo supermercado de estos que tenemos de pakistaníes 24 horas abiertos. Busca ese punto de luz y desde ya me llamas o te esperas en ese bar y yo vendré o intentas que estén localizados porque eres responsable de los que van. Y les das estas estrategias, ¿no? Decir, bueno, vosotras estaréis derivando y estaréis mirando el entorno, pero los ladrones continúan trabajando y no seáis una presa fácil. Por lo tanto, ir cómodas para poder correr, no llevar cosas de valor encima y de alguna manera avisarlas de que puede pasar esto, ¿no? Y el sentido común, apelar a su sentido común. Sí. Sí, yo creo que una buena fórmula es también localizar lugares como supermercados o algo así para uno velozmente meterse ahí y uno ve que lo están siguiendo. Y otra cosa muy importante que lo aprendí de mis andanzas en la izquierda en aquella época era la cuestión del chequeo y contrachequeo. Chequear era estar viendo siempre hacia adelante, o sea, estar viendo cómo se mueven las personas, qué está pasando, esta persona caminó por este lado, por este otro lado, y el contrachequeo que tiene que ver con estar uno vigilante de lo que está ocurriendo alrededor de uno en el sentido de quién lo viene siguiendo, si alguien que venía detrás de uno se acercó demasiado, entonces uno cruzar la calle inmediatamente para estar del otro lado completamente, ¿verdad? O sea, es una vigilancia hacia adelante y hacia atrás permanente con estrategias de huida. O sea, uno tiene siempre que planear puntos de fuga donde quiera que esté, ¿verdad? De esto yo creo que las mujeres lo
lo tenemos que estar haciendo permanentemente. Cuando Sí. caminamos en las calles, tenemos siempre que tener claros cuáles son los lugares donde uno puede meterse. Yo recuerdo una vez que me pasó que no tenía yo ese plan, digamos, o donde yo me bajé del autobús, no había había una calle hacia mi casa, pero no había algún lugar donde meterse. Esas calles son peligrosas. Y me siguió un tipo que era un sátiro que llamamos nosotros, un exhibicionista, pero el asunto es que me siguió y me siguió, andaba en una moto y me siguió. Y entonces yo cruzaba para un lado y el tipo cruzaba y así, y no tenía yo dónde meterme, o sea, no había ningún negocio, todas las casas estaban cerradas. Lógicamente, mientras me detenía a tocar el timbre de una casa, yo estaba muy expuesta. Entonces, bueno, lo que hice fue que corrí, pero ya supe yo que por esa calle yo no podía transitar hacia mi casa. O sea, por esa calle me la prohibí, ahí no se podía transitar hacia la casa. Y yo creo que ese tipo de estrategias de de autocuido, digamos, hay que estarlas implementando. Cuando yo llevé a mis estudiantes de retos de la clínica en adolescencia, fuimos a hacer un trabajo en una comunidad de narcomenudeo, que era muy peligrosa. Lo primero que hicimos fue una deriva, o sea, les enseñé a hacer deriva y hicimos una deriva, pero ¿cómo la hicimos? Acompañándonos, haciéndonos acompañar por gente de la comunidad. O sea, previamente contactamos gente de la comunidad con la que íbamos a trabajar y entonces nos vimos ahí, ellos mismos nos acompañaron a hacer la deriva. Precisamente porque era la manera de insertarnos. Aún así, uno podía ver cómo había gente que muy suspicaz que salía, que se posaba, digamos, en una esquina a ver quiénes éramos, qué estábamos haciendo y todo, ¿verdad? Pero la protección era precisamente la misma gente de la comunidad. Sí. Entonces, yo creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Cuando uno va a lugares peligrosos, es mejor ir acompañado con gente de la comunidad que tenga cierta posición de respeto, digamos, dentro de esa comunidad. Totalmente de acuerdo y me ha gustado mucho como lo decías, lo del chequeo y contrachequeo. Lo voy a adoptar para contarlo a mis estudiantes cuando hagamos derivas. Y sí que alguna vez cuando es de alguna zona que conocen poco, no las llevo a las peores zonas, pero les digo que pueden hacerla acompañados, en lugar de hacerla de manera individual, hacer derivas colectivas y algún elemento de esos ayuda. La verdad es que yo no he llegado nunca al punto de pedir a la gente de la comunidad que nos acompañe, pero sí que es verdad que la gente de la comunidad te observa y muchas veces ellos mismos son los ojos, ¿no? Yo siempre digo que en los espacios donde hay muchas ventanas y donde la comunidad te observa es donde sueles estar más protegido porque ellos mismos autorregulan el propio comportamiento que pueda haber allá. Pero sí, realmente, Priscila, he anotado algunas de las cosas que decías porque son elementos de tener en cuenta, ¿no? Buscar todos esos puntos de fuga y buscar el chequeo y el contrachequeo, ¿no? Y estar pensando en también tu seguridad y el autocuidado que tenemos que tener y que creo que como mujeres ya solemos adoptar. Yo me Sí. preocupo muchas veces menos, entre comillas, de las mujeres que de los hombres, ¿no? El caso que os contaba de la última que he hecho hace pocos días, de que las mujeres las chicas se me pusieron por grupos de 2 y 3. El chico dijo, no, ya voy a ir solo. Y fue el que volvió antes diciendo, no, mira, es que me he encontrado allí todo un colectivo que yo era el que desentonaba y me sentía mal, ¿no? Y me hizo muchísima gracia porque era el que durante el trayecto conjunto que habíamos hecho, mientras yo les daba elementos de reflexión, me decía que él se sentía tan seguro, ¿no? Y que él había estado por todas partes y por todo el mundo y era el que les decía a las compañeras, os voy a proteger. Y luego fue al revés, ¿no? Y cómo las chicas me contaban, y fue muy divertido, que decían, es que como íbamos dos, hemos pasado por las calles que nunca pasaríamos. Si podíamos escoger entre una iluminada y una no iluminada, hemos pasado por la no iluminada. Y me gustaba por cómo lo comentaban y lo vivían, ¿no? El sentirse
Y luego me decían, pero sola no volvería a pasar nunca más, porque siendo dos nos hemos encontrado en que era más angosta, en que cuando venía un grupo de chicos de cara nos sentíamos incómodas, de que es mucho mejor pasar por calles donde hay otras mujeres. Y eso también es un elemento importante, ¿no? De donde hay otras mujeres o hay mujeres con niños o personas que necesitan cuidado. Y este elemento también, ¿no? De qué calles buscamos, qué estrategias de cuidado, y quizá que algunas ya llevamos ese chequeo contra chequeo, o pensar en los puntos de proyección de dónde pararte, que eso que os decía, ¿no? Pararte en medio, como me sentía en las andanas del metro, no era lo más idóneo. Necesitaba encontrar esos espacios donde tengas la espalda cubierta mientras tú te paras a hacer fotos o anotar, y, y estos elementos, ¿no? De que poco a poco yo creo que también los vamos adquiriendo, y que cuando empezamos es bueno de que los contemos y compartamos en un espacio como este, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto. También hay una cosa que yo quería comentar que tiene que ver con que a partir de una deriva surgen preguntas. Sí. A mí me pasó que me fui a derivar por el barrio donde yo nací y crecí. Y entonces es un barrio gentrificado en este momento. Es el barrio Don Bosco. Y cuando yo empecé a derivar, bueno, claro, empecé a notar un montón de cosas. Que había casas, había unas casas muy lindas que ya no están. Porque otras casas muy bonitas también fueron tomadas como oficinas, otras como restaurantes. Y así, entonces el barrio se fue modificando y a mí me empezaron a acudir un montón de recuerdos de todas esas calles que yo recorría cuando iba al kinder, a la escuela, al colegio, y el olor que despedían unos árboles que había sembrados por todo lado en las calles. Era un olor muy particular. Entonces, a partir de ahí, se me ocurrió, que es algo que tengo pendiente, que lo quiero hacer con mi hermana, mi hermana trabaja en la Asociación de Desarrollo Comunal. Y entonces, ellos ya tienen una casa ahí, que les dio la municipalidad, y hacen un montón de actividades en el barrio. Pero entonces se me ocurrió, a partir de ahí, hacer una recopilación de las fotografías, o sea, irme a tomar todas las fotografías de todas las cuadras, digamos, de todas las manzanas, y tratar de buscar con la misma gente del barrio fotografías de lo que había antes. Y por otro lado, hacer entrevistas a gente que todavía vive ahí, porque ya es un barrio que se ha ido haciendo viejo. O sea, todavía viven gente que está ahí desde que yo era pequeña, que vale la pena hacerles entrevistas a profundidad para recopilar toda la historia del barrio, que es una historia sumamente interesante, además, ese barrio, porque es un barrio que vivió alrededor de los sacerdotes salesianos. Ellos habían comprado todos esos terrenos y lo fueron vendiendo, y además se creó, yo no sé si ustedes han visto la película Cinema Paradiso, pero ahí cuando yo era niña, había un teatro y un cine, y había canchas de fútbol, y entonces había mucha vida de barrio. Y incluso ahí después pues, se puso un cine de culto, que fue bueno, el primer cine de culto que hubo en Costa Rica, que es la Sala Garbo, que ha tenido también su propia historia, la Sala Garbo. Entonces, en realidad es un barrio en el que todavía la gente se reúne, colabora, etcétera, porque este grupo que está trabajando con la Asociación de Desarrollo hace muchas actividades con la gente del barrio. Entonces, es realmente algo que vale la pena recopilar esa historia del barrio, una historia de imágenes también, una historia de fotografías, de cómo era, de la iglesia que había antes de que se construyera la nueva, de los chiquillos que jugaban en fútbol en la plaza, etcétera, ¿verdad? O sea, vale la pena hacer toda esa recopilación, y eso me surgió
ese deseo me surgió a partir de una deriva. Ujú. Es que es maravilloso, a mí me apasionan, ¿no? Estos trabajos de documentar la transformación de un barrio, de una zona, y cómo van cambiando las estructuras de las relaciones sociales y cómo se van articulando, ¿no? Cómo van modificando incluso la identidad de barrio, y Sí. cómo puedes hacer esta lectura a través de las imágenes, los testimonios, y de esta manera íntegra, que es lo que me interesa a mí, ¿no? No me interesa solo centrarme en la parte más urbana, pero también es muy importante, ¿no? Eso que estabas comentando de cómo algunos espacios han desaparecido, se han transformado, y cómo se ha vuelto a articular el tejido social en torno a esos espacios, que algunos se han convertido en centros cívicos o espacios de estudio o de memoria urbana, ¿no? Y cómo va modificándose la fisionomía y el tejido social, pero no deja de ser barrio, no deja de ser comunidad. Y esto es súper apasionante, ¿no? Estudiar, y más si hay la ocasión, ¿no? De hacerlo de esta manera a través de la memoria y del proceso, ¿no? Y encuentras esos anclajes entre las personas que han vivido siempre, los que ahora están de nueva llegada, y los que se fueron, ¿no? ¿Y por qué os fuisteis? ¿Y qué pasó, ¿no? ¿Cuál es este proceso? ¿Cuáles son estas dinámicas? Y cómo se vuelve a articular, ¿no? Todo vuelve a encajar para volver a crear comunidad en ese entorno. Es realmente apasionante. Sí, es apasionante. Sí, sí, sí. Francini. Francini levantó la mano. Sí, era como, siguiendo lo que usted estaba mencionando, profe, como para contar mi experiencia también con, a mí me pasó que, bueno, hace unos días yo vi unas imágenes que subió un amigo a Facebook sobre la arquitectura en zonas urbanas, ¿verdad? Que a veces es excluyente o que se está haciendo de alguna forma para evitar que los habitantes de calle, digamos, tiendan como a situarse en ciertas zonas, ¿verdad? A dormir y demás. Y cuando estaba haciendo la deriva, justo aquí donde yo vivo, digamos, yo estoy en un barrio, pero en un residencial. Entonces, dentro del residencial hay dos parques. Y en uno, el que está en la primera calle, entraban muchos jóvenes, digamos, como del barrio afuera, en las tardes a estar en ese parque, y en algún momento como que los vecinos decidieron cerrar el parque. Entonces ahora el parque está como en abandono, está cerrado, entonces nos lleva a pensar para quién se hacen ciertos espacios, ¿verdad? Claro. A quién no les quiere evitar que lleguen ahí. Entonces como que de toda la información que nos llega a la deriva también nos hace pensar en futuras investigaciones o proyectos que se pueden hacer, ¿verdad? Ujú. Nuevos temas. Sí. Sí, sí, sí. Y lo que apuntabas tú, ¿no? De las arquitecturas defensivas, de que están en el espacio y que no te das cuenta hasta que te fijas con esos ojos, de decir, oye, ¿por qué me han cambiado las banquetas? Que ahora ya no puedes estar tendido, sino que ya son de uno en uno, como mínimo aquí en Barcelona las han cambiado muchísimo, que son súper ergonómicas. Pero es que al hacerlo de esta manera me está limitando como madre a que pueda sentarme al lado de mi hija a darle la merienda, por decir algo, ¿no? Y es lo que estaba comentando a Priscila, ¿no? ¿Era? No, ¿quién era ahora? ¿Paola? Perdonad, Francini, perdí el nombre. Francini, ¿no? De que cómo te lo puedes replantear todo en función de estos elementos que encuentras cuando utilizas esta mirada escrutadora, ¿no? Y cómo te das cuenta de que ese espacio ha llegado a este punto de degradación, ¿por qué? Y haces la marcha enrera y la marcha hacia atrás, y te das cuenta de estas relaciones de poder, esos micropoderes, ¿no? De quién tiene el poder para transformar el espacio y con qué objetivo lo está transformando y para quién lo está transformando y a quién le interesa que se transforme de esta manera y quién queda excluido de esta transformación. Y es lograr esa mirada que es súper compleja para mí, pero una vez la adoptas ya no la puedes dejar. Es lo que os decía, ¿no? Que cuando una vez ya tienes ese chip, y eres capaz de irte cuestionando, irlo mirando. Sí, exacto. Sí, pues sí, qué gran riqueza que da todo esto, ¿verdad? Es de una riqueza enorme. Súper novedoso, además, divertido para uno porque no es el aburrimiento de la investigación cuantitativa, Sí. porque precisamente el asunto es que todo pasa a través de uno. Entonces, está uno absolutamente metido, conectado totalmente con lo que está haciendo. Entonces, es de una riqueza subjetiva enorme. Sí, coincido totalmente, ¿no? Y es este papel activo del investigador,
Decir, Sí. bueno, es un papel activo porque yo voy a buscar los datos a los informantes y les voy a dar voz, porque lo que me interesa desde la investigación cualitativa, y no nos olvidemos, nos enmarcamos en la investigación cualitativa, es dar voz a quien la tiene, ¿no? No tratarlo como simplemente te vengo a buscar la Extraer, información y ya, sino, sí. no. Quiero que esta información salga y le doy el trato que se merece de alguna manera, ¿no? De quién estoy buscando también es importante y bajarnos al plano horizontal, que es precisamente esto, ¿no? De yo como investigadora me pongo al mismo plano que los otros, pero tampoco me oculto, sino ponerme al mismo plano. Tengo un papel activo, pero me importa mucho tu experiencia y lo que tengas que decir y me importa mucho lo que está pasando. Por lo tanto, vamos a trabajar desde la horizontalidad y vamos a intentar hacerlo de una manera lo más reflexiva y lo más, para mí, noble posible, que es contando todo desde dónde lo estoy haciendo, desde dónde lo estoy mirando, con quién estoy hablando y con quién estoy dialogando, ¿no? De qué lecturas estoy haciendo, desde qué posicionamientos teóricos, desde a quién he ido a buscar y por qué he ido a buscar a esas personas, para que sean mis acompañantes en este trayecto o por qué lo estamos mirando de esta manera, de las múltiples posibles, quedarme tan tranquila diciendo, no, es que a mí me interesa esto. Y quizá habrá otra persona que el mismo fenómeno lo quiero trabajar de otra manera y me parecerá genial, pero a mí me interesa esto. Sí, exacto. Sí. Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Yo quisiera en nombre de todas y todos agradecerte muchísimo este riquísimo espacio para que nos hayas compartido, porque nos has compartido todas tus experiencias y tu enorme conocimiento y que nos hayas permitido también expresarnos en la medida que pudimos hacerlo. Esperamos tenerte el año entrante, pero ya en persona. Esperamos que ya haya pasado esto del COVID para que vengas a Costa Rica y puedas darnos un taller ya más amplio, lleno de estas técnicas tan ricas y que puedas disfrutar un poquito también de este país. Muchísimas gracias a vosotras por haberme invitado y por haber compartido conmigo también vuestras experiencias, que he aprendido mucho, ha sido muy enriquecedor y ha sido también un espacio de cura, de alguna manera, entre los que optamos por hacer esta metodología que muchas veces tenemos que argumentar, justificar y encontrarte con personas que también son sensibles a poner de relieve el papel del investigador y acercarse de una manera reflexiva a lo que estudiamos. Para mí siempre es un placer y un gusto poder tener estos espacios con vosotras. Muchísimas gracias por invitarme y por este espacio tan enriquecedor. Quedamos en deuda contigo, ¿verdad? Quedamos en deuda contigo. Vamos a premiarte con un paseíto por algunas zonas de Costa Rica. Será un placer, será un placer. Muchísimas Muchas gracias, Isabel, muchas gracias. A vosotras. Gracias, Isa. Javet dice muchas gracias. Y hasta luego, nos vemos. Y Cata, muchísimas gracias también por habernos establecido el contacto con esta profesora que tan maravillosamente nos comparte todo lo que sabe. No, la tenemos que traer, Pri, porque ella es buenísima. Sí, es buenísima, hay que traerla, definitivamente. Vamos a ver qué dice acá. Dice de Ariel, muchísimas gracias. Javet, gracias. Gracias a todos, dice, y a todas, dice Isabel Pellicer. Y Lucía dice, muchas gracias. Un aplauso para Isabel. Aquí voy a hacer una reacción acá. Muchísimas gracias y esperamos verte pronto. Hasta luego. Vale, muchas gracias. Un placer. Adeu. 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 Y ustedes quédense un momentito para el estudiantado. Quédense un momentito para hacerles algunos avisos. Bueno, como ya se nos fue el tiempo, quedamos pendientes de del film y de que nos compartan algunas derivas, pero la semana entrante recuerden que es semana de respiro,
Entonces no vamos a tener la clase de lunes. Eso les da un respiro también para ponerse al día con lecturas, con si deben por ahí alguna tareilla o lo que sea. Y para el lunes 7 vamos a iniciar con con la tarea del film, con el análisis del film que había planteado Cintia, del grupo de Cintia, y vamos a leer unas 2 o 3 derivas. Sí, Raquel. Raquel. Voy, profe, pero para el 7 están algunas exposiciones de técnicas ya. Entonces, si nos dará tiempo igual. Bueno, vamos a hacerlo lo más rápidamente posible. Podemos leer unas 2 de derivas y el análisis del grupo de Cintia es, si acaso, 5 minutos, entonces yo espero que sí nos dé tiempo para eso. Entonces, bueno, que la pasen bien, descansen, pónganse al día también con las cosillas que tengan, aprovechen esta semana de respiro y nos vemos entonces el 7. Muchas gracias, profe. Que la pasen Gracias. bien. Gracias, profe. Gracias, Gracias, chao. profe. Hasta luego. Bye, bye, adiós. Profe, Sí, ¿se puede quedar un momentito acá al final para comentarle una cosita? sí. Sí, Francini. Bueno, es que como hemos conversado en la reunión, que no recuerdo si usted había podido estar con Mario y demás, que yo tengo una adecuación por asuntos emocionales. Sí. Bueno, de estar siempre en comunicación, ¿verdad? Yo me he atrasado un poco con algunas lecturas y demás, porque ahorita estoy con unas, bueno, yo trabajo, ¿verdad? Y ahorita en mi caso estoy con una situación especial también. Mi mamá se quedó sin trabajo, que es la única que trabajaba además de mí, y entonces estoy ayudándole con trabajos desde acá de la casa. Ajá. Pero justamente eso era lo que le quería decir, que en esta semana de respiro yo voy a ponerme al día con todo, digamos, y lo voy enviando para que tengan en cuenta que sí lo voy a enviar, solamente que lo voy a ir un poco más lento. No te preocupes, ya yo había hablado con Paola y con Patricia, estamos al tanto de todo, y sabemos que vas a ir entregando a medida de lo que vos vayas pudiendo adelantar. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, profe. Bueno, ok, Que esté muy chao. bien. Hasta luego. Adiós. Chao.